Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, saludo para todos. Bueno, juega ya hoy Libertad, 18ª fecha del campeonato. Fabio Venegas, delegado del Club Deportivo Luqueño. Fabio, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal para vos y para todos los integrantes ahí de la mesa? Bueno, ya tienen confirmación del estadio, o sea, ¿van a jugar dónde el partido frente a Cerro Porteño, Fabio? Y lo último que tenemos fue lo que se había programado en la sesión del 28 de abril, que era en el Defensores del Chaco. ¿Y eso se mantiene? Y por lo menos hasta hoy todavía nosotros no recibimos ninguna comunicación de la divisional ni de la APF. Ustedes solicitaron un cambio, ¿verdad? Jugar en cancha de Libertad. Así mismo, te comento cómo viene la mano. Nosotros en la reunión, en la sesión del 28 de abril, habíamos plantado o habíamos asentado la postura de que nosotros queríamos jugar en nuestro estadio, en el Feliciano Cáceres. Nos habían argumentado como en aquella oportunidad en la que se había fijado el partido contra Olimpia, que hay una resolución donde se prohíbe que el Club Deportivo Luqueño juegue de local contra Olimpia y Cerro exclusivamente, cosa que es absolutamente una mentira, porque en realidad esa resolución no existe, y en caso de que sí existiese, nosotros no estamos notificados de ello, entonces no puede tener todavía efecto. Entonces en aquel momento se había fijado provisoriamente el Defensores del Chaco. Sí. Y había aceptado el delegado de Cerro que en caso de que no existiese esa resolución, podríamos ir a jugar en el Feliciano Cáceres. O en caso de que sí existiese esa prohibición, se podía modificar el escenario. Y él asentó eso, que no tenía ningún inconveniente, entonces provisoriamente se fijó el Defensor del Chaco. Nosotros hicimos las gestiones, el presidente hizo las gestiones, consiguió la cancha del Club Libertad, que es un estadio un poco más pequeño, que pueda albergar un poco de menor cantidad de gente, y donde a nuestra gente pienso que va a tener más ganas de ir y todo eso. Entonces nosotros enviamos esa nota de pedido de cambio a la divisional. Esa nota hasta hoy todavía nosotros no tenemos ninguna respuesta. Estamos pendientes de eso. Según lo que nos manifestaron, que tenemos que tener la aprobación de la gente de Cerro Porteño, pero en la reunión del 28 de abril, el mismo delegado del Club Cerro Porteño había manifestado que no había inconveniente, o sea que era comunicar y que se haga el cambio nada más. Pero Cerro no acepta ahora ese cambio. Cerro no acepta ahora ese cambio. Así Claro. mismo. Y bueno, entonces se va a jugar en Defensores del Chaco. En teoría tendríamos que jugar en el Defensor del Chaco porque Cerro no acepta, pero lo que yo no entiendo es por qué había de preguntarle nuevamente a Cerro Porteño, siendo que en la reunión de la divisional él mismo había dicho que él no tenía inconvenientes de que se juegue en otro estadio. Fabio, ¿y en la reunión ustedes no elaboran un acta con respecto a todo lo que se dice, eso se está decide? todo grabado, o sea que todas las sesiones de la divisional son grabadas. Tanto eso, Michel Sánchez, el director de competiciones, tiene todo Pero grabado, como te digo. ya no creo que se cambie por la premura del tiempo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un partido que se va a jugar, ¿cuándo? Mañana. Mañana sí, así mismo. Por eso. Y la verdad que yo tampoco ya pienso que se llegue a cambiar eso, pero por lo menos nos hubiesen enviado una nota manifestándonos que no se podía cambiar o algo, no sé. Nosotros esperamos eso porque nosotros presentamos notas, agotamos las instancias y no recibimos ninguna respuesta de la gente de la divisional y de la APF. Lo cierto es que ustedes no tienen la nota oficial de la APF donde les dice que contra Cerro y Olimpia no pueden jugar en el Feliciano Cáceres. No, esa resolución no existe, por eso te digo, esa resolución no existe, y en caso de que sí existiese, al luqueño nunca se le notificó de eso. Yo en la reunión de la divisional solicité en varias oportunidades, en el privado le envié al presidente Javier Díaz de Vivar, le envié a Michel Sánchez, para que nos envíen o nos remitan eso para que nosotros tengamos conocimiento. Pero a la fecha, a hoy, 16 de mayo, nosotros no tenemos esa resolución de lo que ellos argumentan.
¿Es cierto que ustedes con esto se retiran de la divisional, Fabio? En realidad yo ya envié escribí algo ahí en el grupo de la divisional y ya me retiré. ¿Saliste del grupo? Sí, ya salí del grupo. No tiene Pero, ¿y sentido cómo que vas a todos programar los nosotros partidos presentemos, ahora? Nadie nos conteste. ¿Y cómo vas a programar los partidos que se vienen para Luqueño? Y queda a cargo del presidente de la divisional. Que ellos no programen el partido si ahora nos están imponiendo un escenario. Entonces sería lo mismo. ¿Cuál es el sentido que nosotros pidamos, solicitemos y que nunca tengamos una respuesta? Bueno, es como salir del grupo de donde están los representantes de los clubes. Es como decir, bueno, nos retiramos de la APF más o menos. Hoy. ¿Es mejor retirarse que no ser escuchado, Fabio? Así mismo, es mejor estar afuera que estar ahí adentro y que te impongan las cosas y quitándote tu localía. Porque en realidad eso es lo que hicieron, nos sacaron la localía nosotros. Nosotros no deberían de haber hecho eso, porque yo solicité, inclusive insistí en esa resolución, y nunca ellos se tomaron la molestia de contestar o de enviar eso que ellos argumentan que tienen. Ahora, te hago una consulta. ¿El presidente está al tanto? Daniel Rodríguez, ¿me decís? Sí. Sí, nosotros en conversación con el presidente siempre hacemos las cosas y actuamos en conjunto, te voy a decir. Yo soy representante del club, entonces tengo que también escuchar lo que él dice y comentarle lo que pasa. Claro, no, yo te digo de que te retiraste del grupo, ¿verdad? Porque eso es muy fuerte, ¿verdad? Sí, así mismo, sí, él está en conocimiento de eso. Yo, inclusive, desde antes de ayer estamos hablando casi las 24 horas y bueno, y es una resolución o una decisión, perdón, que tomamos entre los dos y yo le dije que iba a hacer eso y me dijo que sí, sin problema. Porque él también se siente avasallado en los derechos que él defiende, que es el Club Deportivo Luqueño. Fabio, para evitar esto, ¿por qué no hicieron el famoso a confirmar, no pusieron para el partido de Cerro? Porque hay multa ahora. Porque hay una multa de 50 millones si no tenés un estadio donde jugar, existe una multa que es de 50 millones. Entonces no se puede poner a confirmar. Y en esa reunión yo había sentado postura que nosotros queríamos jugar en el Feliciano Cáceres. Y para evitar esa multa fue que se puso el defensor en el Chaco y se propuso eso, que se podía modificar el estadio, que había aceptado el delegado del Club Cerro Porteño. Sí, tengo la película muy clara, según lo que ustedes están explicando. Bueno, gracias por atendernos, muchísimas gracias. Y Fabio, cualquier cambio, por favor, nos avisa, pero ya veo difícil esa situación. Muy amable, muy gentil. No, por qué no las órdenes. Adiós, gracias, Fabio Venea. Bueno, esto hace desde antes de ayer se está hablando del tema del escenario. ¿Entendieron ustedes la película claramente? No, yo no. Te resumo. Sí. Dani. Se reunió la divisional. Como ahora no podés poner escenario a confirmar, viste que se programan 3 fechas. Sí. Habían programado la fecha 16, 17 y 18. Esta fecha es la 18. Si vos ponés a confirmar, es una multa de 50 millones de guaraníes. Esta es una nueva reglamentación. Entonces ellos dijeron, los de la divisional le dijeron a Luqueño, poné defensores del Chaco, y si Cerro está de acuerdo, ¿verdad? Eso después vos podés cambiar ese escenario. Y según la gente de Luque, el representante de Cerro dijo, yo no tengo ningún problema, pero vamos a poner defensores del Chaco y si ustedes quieren cambiar después, tampoco no hay ningún problema. ¿Qué pasó? Pasaron las 2 fechas, llegamos ahora a la 18ª y Luqueño dice, no, nosotros queremos jugar en cancha de Libertad y no en el defensor del Chaco. Y Cerro le dice, no, ustedes ya pusieron defensor del Chaco, ya no se puede cambiar. Y lo que el Luqueño dice, reclama, es que la divisional resuelva esto porque está
en la grabación, porque se graban las sesiones, no hay acta. Eso me dijeron, no hay acta. Que eso para mí es un error. Tiene que haber un acta. Yo sé que es virtual, pero se tiene que hacer constar o decir, bueno, señores, lo que acá se decide es, nosotros vamos a transcribir en un acta y esto queda por sentado, que es así. Si es que la versión de Luqueño es la correcta y esa es la verdad de la historia. Porque acá estamos escuchando una versión. Claro. Bueno, entonces Luqueño dice, yo quiero jugar en cancha de Libertad, y dicen que pidieron la respuesta a la divisional no le respondió. Entonces programó en el Defensor del Chaco, y por eso Luqueño ahora dice, nosotros inclusive salimos del grupo ya de la divisional, del grupo de WhatsApp. Entonces, esto es como decirse, nosotros nos retiramos, y cuando le pregunto, ¿y cómo van a programar los siguientes partidos? No solamente estos, sino también los del clausura. Dice que nos programen nomás ya directamente en la divisional, nosotros vamos a acatar. O sea, es una cuestión grave. Sí, ahora entiendo mejor, pero primer punto, la APF nunca sacó el famoso comunicado de que en el Feliciano Cáceres no pueden jugar Cerro Olimpia, ¿verdad? Porque el primer punto es ese en realidad. Los de Luqueño pidieron ese comunicado. Y no hubo. No, hasta ahora no. O sea, ya partimos lo de la base de que no le permiten jugar en su cancha. Punto 2. Suponiendo, claro, pero viste que Cerro Olimpia lleva mucha gente, que esto, que lo otro. Entonces no. Se da esto. Yo ahora me entero lo de la multa, pero ¿sabes qué? Yo me enteré anoche. Sí, y ¿sabes qué? Yo entiendo el espíritu porque es muy informal, es muy cachai tener esas programaciones donde hay a confirmar. Pero ¿sabes qué? Para que mejore también la divisional y la asociación, que la multa se aplique cuando se dé el famoso cambio de escenario. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Se entiende? O sea, la PF te dice, para evitar la multa, no, pues después si entre ustedes se ponen de acuerdo, pueden cambiar cuando quieran. Entonces... No, supuestamente lo que dice Luque es que en ese momento el delegado de Cerro ya aceptó que si Luqueño quería cambiar, ellos iban a aceptar. No, lo que te quiero decir, Bruno, es que lo de la multa, el espíritu de la multa también es medio rebuscado. Si es que otra vez voy a permitir que si se ponen de acuerdo entre ustedes, pueden cambiar. Evita la multa, pero se sigue siendo de por lijo. ¿Se entiende? Claro, al final lo que es llenar el espacio nomás. Claro, o sea, entonces yo lo que quiero es que vamos a hacer formales, serios, y que lo que se programó se juegue. Pero si es... No, lo que pasa, ahora tenemos que publicar. Entonces, si pone a confirmar es 50 palos de multa, poniendo más defensa. Y después, si vos querés jugar a otro lado, te doy un ejemplo. ¿Y qué pasa? De acuerdo con él y jueguen. Claro, Eso... ¿y qué pasa? Cerro, ahora, deportivamente, pues le conviene más jugar en el Defensor del Chaco. Claro. Por eso dice Cerro, no, nosotros no vamos a ir a la cancha de Libertad. ¿Por qué vamos a ir nosotros a la cancha de Libertad? Y hace poco hubo un ejemplo, Resistencia había fijado a Villaliza para jugar contra Cerro, justamente. ¿Qué pasó después? Se hizo el cambio y se jugó en el Defensores. ¿Hubo multa? Y ahí no hubo multa. Y bueno, y por eso te digo, si el espíritu, eso es para que... ¿cómo un día antes, 2 días antes? Entonces, esa parte, colocar que la multa no es algo a confirmar, sino que si hay un cambio, porque terminamos en la misma. Voy nomás a eso, porque para mí es mucho más importante un cambio real de escenario a colocar en la confirmar. Porque Luqueño lo que dice es, y nos engañaron, porque nosotros aceptamos, entre comillas, Defensores para evitar la multa, no porque nosotros queríamos jugar en el Defensores. Y ahí, bueno, capaz Cerro sabía o tenía información privilegiada, porque si uno sale lo del grupo del WhatsApp y el otro tiene inclusive a un representante ahí en la parte de la programación, dice, no, deja nomás. Pero para mí es un error salir, o sea, porque ahí vos perdés toda la información, perdés todo contacto. No sé, me parece que no es... Ellos dicen, estando ahí no pelear desde como... adentro y no desde afuera se suele decir, ¿verdad? Pero adentro no durmieron maratónicamente, lo que dicen. Y bueno, pero Luqueño también, ¿por qué Luqueño ya no puso en ese momento cancha de Libertad? O cancha de, no sé, el escenario... Porque a ellos le dijeron lo que vos explicaste. No, pero eso lo de cuento chino. Luqueño fue muy cándido también, porque una cosa que sea grabada la reunión, ¿verdad? Y otra cosa que sea firmada plasmarlo, la reunión, sí. O sea, vos podés tener grabado acá el programa, pero a la hora de contrato, hermano, no. Es otra cosa. Por eso ellos dicen, se amparan en eso, están enojados, ¿no? Si el delegado, que no sé cómo se llama, de Cerro, un apellido corto tiene, le dijo, sí, vamos a ir a jugar, no sirve eso. No. Lo que sirve es lo que se escribe. A mí, la parte de la historia que quiero contar, que ayer contaba Wilson, es que a Luqueño le dijeron que el estadio no se podía ocupar por la refacción del campo de juego.
y que por eso optaron por Libertad. O sea, ellos iban a jugar en el Defensor del Chaco, pero optan por Libertad, y después le levantan otra vez, le dicen, no, al final se puede jugar. Y ahí donde Cerro saca pecho y dice, no, Defensor del Chaco. Claro. Porque Cerro iba ahí en Libertad. Bueno, pero Entonces podía yo te jugar. hago una pregunta. Sí. Si las reuniones, porque las reuniones ahora son telemáticas. Hay una última que dijeron ¿Verdad? los compañeros que fue Presencial. Una última. Bueno, decía, sí. pero Federico... La mayor parte es telemática, sí, sí. Bueno, Ahí lo que pasa es que ya la cuestión esta de la telemática, reuniones telemáticas, ya no es una cuestión del COVID nomás, es una herramienta. Hoy día ya las reuniones se hacen por una cuestión de desplazamiento físico, tiempo, ¿verdad? Espacio inclusive. Entonces, ¿qué dicen? No, hagamos unas reuniones en las empresas. Hoy ya se acostumbran a hacer este tipo de reuniones, ¿verdad? Entonces, pero ahí se respeta, se tiene que respetar. O sea, dejar en claro que lo que se dice en esa reunión, por ejemplo, señor Chun, ¿usted está de acuerdo con que mañana en el Cardinal Deportivo vamos a empezar el programa hablando de la importancia de la sardina? Sí. Bueno, Estoy de acuerdo. Señor Fabio Martí, ¿usted está de acuerdo con que mañana empecemos el programa con la importancia de la sardina, el aceite de la sardina en el alimento, las vitaminas que conlleva? Bueno, sí. Federico Arias, no, dice él, no, yo quiero hablar de osobuco. Bueno, Ariel, no, yo quiero hablar de la importancia de la cebada. Estoy poniendo como ejemplo, hermano. Entonces ponemos acta, bueno, cada uno lo que dijo. Bruno habló de quiere hablar del sol, de la vitamina D, lo que da el sol. Bueno, ahí se anota cada uno y después, pum, acá está. Esto en la sesión, señores, esto es oficial, acá queda. Y se desgraba eso, se pone en un papel y se dice quiénes estuvieron presentes y quiénes fueron. No es algo tan difícil. Con más razón, Luqueño tiene razón, entonces, valga la redundancia. Porque vos dijiste que ya no hay cuenta, más acta. si es que cuenta así como Pero el ya no hay más luqueño, acta. como ¿verdad? no puede haber acta firmada por papel Debería físicamente, haber, además, ya- pero eso es lo que te estoy diciendo, Dani, se tiene que respetar lo que se dice en una reunión telemática. Por eso te digo, entonces, ¿de qué sirven las reuniones telemáticas? Si es, Por vuelvo a eso repetir. sale Luqueño Bueno, del grupo. y bueno, por eso, si es así como dice Luqueño, Y bueno, tenemos que escucharle a la gente del Por cerro. eso, o sea, con el elemento, por eso hablo en singular, que tenemos, que es la versión de Luqueño. Yo le entiendo a la gente de Luqueño. Yo- y por eso Enrique no entiendo. Berni, el Berni. representante de Cerro. Enrique Concejal Berni. municipal. Sí. Asunción. Independientemente No, no, de que ayer informamos, porque ayer informamos en el programa, Bruno, el tema de... Porque a Nacional pues, también le dijeron que no podía jugar en el Defensor del Chaco. Yo entendí También. que venía por ese lado, que No, la no. PF le dijo, che, esa jornada Esta no se puede semana, jugar esta por semana eso. no, esta semana no. Nacional incluso... Pusieron las refacciones. Nacional incluso iba a jugar en la cancha de Sol Sí, el ya estaba jueves. eso. Es que, Cambiaron. Ayer claro, decidió eso y hoy se pospuso el tema de la refacción y se juega en el Defensor. Eso es lo que a la gente me parece hasta más grave eso que lo del sí de Berni a Luqueño. Yo pudo creo haber sido por lo así. menos que la APF si la APF te tendría. dice cambiar de cancha, arreglar libertad que te presta, mira que no cualquiera te presta la cancha, Libertad con un estadio lindo, coqueto, le prestó y de repente le dice no puedes jugar en el Defensor del Chaco. Eso me parece más porque cuando vimos todo como quedó el CP contra Resistencia, ¿verdad? sí. Decíamos, mira, ojo, está bien, me parece totalmente apto que haga una refacción en la APF, pero ¿y por qué levantó el tema? Iba a postergar 2 partidos, uno el de Luqueño Cerro, que tiene el interés de Cerro, que de acuerdo con lo que dice Bruno, van a querer jugar mucho más en el Defensor que en otra Es posible cancha. que sea por influencia de Cerro. Y por eso digo, Es muy por posible que eso sea digo, por por influencia eso de Cerro, digo. que tiene su propio peso en la ciudad Claro. para Paraguay de fútbol. Yo creo que por lo menos, más allá de lo que ustedes están marcando, acá hay una desprolijidad porque el departamento, ya sea la divisional o lo que fuese, ya tendría que haber sacado algún comunicado donde quede claramente establecido dónde se va a jugar, porque hasta ayer creo que hay un diario y todo que hoy estaba marcando que el partido no... ¿Sabes cómo- que se iba a jugar en cancha de Libertad. ¿Sabes Entonces, cómo tenés que guiarte, es una- Ariel? Tenés que guiarte por el tuit de la APF, Claro, eso. oficial, Eso, campeonato pero de desde- Copa de Primera, a y ver. ahí dice defensores. Claro, pero desde el lado institucional también es comprensible que la PF no haya sacado ningún comunicado, porque no hay una variación de lo que se programó. Fue todo de palabra. Claro, o sea, porque ellos programaron, inclusive antes de las elecciones se hizo esta triple fecha y decía Defensores del Chaco. Y yo concuerdo, porque ayer vos, Fabio, trajiste que la APF pidió que no se juegue. Y allí yo puedo entender también porque, claro, era una fecha con adelanto, entonces
se programa, y en materia de programación se ha mejorado notablemente en comparación, ya que Bruno citaba de cómo ahora ya son las reuniones virtuales, telemáticas. Antes hasta almorzaban en medio de la reunión, y en medio del almuerzo se iban enterando, vos viajás a tal cosa, vos te vas. Entonces ahora está mucho mejor, pero desde ese lado yo entiendo que de repente la PF diga, che, ¿viste cómo quedó el césped después de Nacional Ameliano y Cerro Resistencia? Tenemos que hacer un lifting o hasta eso comprendería. Lo que no se entiende es por qué por un lado se dice, vamos a hacer una refacción, y después cuando ve que puede haber una movida, nos vamos nomás a hacer lo otro después nomás. Y ahora me pasa Arturo Segovia, dice, cambio de cancha, dice, Tigo Sport PY. El juego entre Luqueño y Cerro Porteño, previsto inicialmente para el miércoles en el Defensores del Chaco, será finalmente en el estadio Tigo La Huerta del Club Libertad a partir de las 18 horas. El partido corresponde a la fecha 18 del torneo de apertura. No, llamarle un poco al representante. Y me pasan otro link de otra... Y dice, no, es Defensores del Chaco. No, en serio, muchachos, estoy... Viste que sería bueno que la APF o el departamento que programa los partidos salga y aclare, porque lo único que falta es que mañana se siga teniendo una confusión respecto al escenario. Es increíble. Sí, no, increíble. Y es una cuestión informativa de lo que pasó ayer, es que era la realidad Claro, a estas alturas. ¿Esta publicación es de ayer o no? No, por eso digo, si es una cuenta oficial de Tigo, que es la que tiene los derechos y dice que se va a jugar ahí. No, pero la programa, hay que guiarse por la APF. La APF puso programación y puso Defensores del Chaco. Sí, claro. Aquí hay una cuestión también. Pero viste que Tigo pues, es la dueña de los derechos claro, no sé. A eso quiero ir, donde vos decís, Dani, que se mejora muchísimo porque Tigo creo que ya es una reunión previa a lo que va a pasar con los delegados de la divisional. Tigo ya arma la grilla, por llamarlo de una manera, de partido y ya pasa y directamente. ¿Qué hacen los delegados? Y eligen cancha, que es lo que no pudo hacer el delegado de Luqueño, o lo que hizo y que después ahora no. No, por eso, o sea, yo entiendo, si por un lado hasta vas a multar por colocar a confirmar, estaría bueno que también haya prolijidad desde ese lado, pero yo en el tema de la APF desde el lado institucional no le tengo el reclamo, porque si la APF como medio institucional va a estar reaccionando ante cada información, ahí se van a volver locos también. Entonces, ellos programan para Defensores, entonces, dentro de todo está bien que ellos no estén diciendo, vamos a esperar, no. O sea, no. Todo esto que se habla es, no, pero a mí me prometieron, a mí me dijeron, él dijo que me iba a aceptar. Entonces, yo digo, ¿y por qué lo que se llegó a eso? No, porque había una multa. Y tratar de mejorar esa multa, porque si al final la multa es a confirmar, pero después hay dime y direte donde se han cambiado escenarios, terminamos la misma. Colocar una multa cuando realmente se cambia el escenario de lo que se había programado. O si no, terminamos en la misma y genera este tipo de confusión. Hoy histórico, más de 12 millones de euros de recaudación ya para el partido semifinal, el partido de revancha. El Inter había ganado 2-0 el partido de ida. Hoy juega local el Inter Milán, una forma de decir, porque el mismo escenario, el San Siro o Giuseppe Meazza, de acuerdo a quién es local, ¿verdad? Le cambian el nombre nomás. Y mañana se juega la otra semifinal, donde sí hubo empate 1-1, ¿verdad? Entre City y el Real Madrid. Mañana City juega local, pero 12 millones de euros. Ustedes se pueden imaginar. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Yo vi mal o vi bien que Enzo González va a jugar de titular con Tacuara? Según informabas. Sí, está en Villarrica, que por otro lado el plantel viajó a las 9 de la mañana, salió con destino a la ciudad de Villarrica, se encuentra ahí y en estos momentos ya en pleno almuerzo, esperan la hora del partido, 18 horas en el parque, y tiene la posibilidad de arrancar de titular Enzo González, o en su defecto lo haría Antonio Vareiro, que la fecha pasada volvió después de 9 meses, incluso con gol la presentación del demonio Vareiro. La probable formación de Libertad para medir hoy en el parque a las 18 horas a Guaireña con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Antonio Vareiro
o Enzo González para acompañar a Tacuara Cardoso en la ofensiva del cuadro repollero. Y en la banca estarán el portero Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Cristian Riveros, Rubén Lescano, Willy Mendieta y Roque Santa Cruz, Bruno. Bueno, a mí no me extrañaría que finalmente arranque Demonio, ¿verdad? Jugando con Tacuara. Sí, sí. No, pero igual este chico Enzo, si está recuperado, es un jugadorazo este chico, muy... Esta es la futura transferencia, esta es la nueva joya de Libertad. Sí, de lo mejor que sacó después de la venta de Julio Enciso, la aparición de Enzo González. Pero ¿sería un Julio Enciso, mini Julio Enciso, o tiene otras características, otro jugador? ¿Qué clase de jugador es? Es más menudo, más técnico. Más eléctrico, encarador, atrevido, de físico menudo, pero rapidísimo. Jugó al fútbol de salón y los espacios reducidos de su deleite. Su fuerte. Para mí son diferentes. O sea, él es ¿En qué puesto juega, por ejemplo, este chico? Y él ahora está jugando en el... como un segundo punta. Sí, en el 4-3-3 de Garnero, lo suele colocar por izquierda, y a veces cuando no funciona intercambia con Tito. Va a la derecha para que tenga el disparo, pero él es menudito, muy técnico, escurridizo, mientras que Enciso era potencia. Sí. Bueno, pero ¿a quién le parece entonces este González? A nivel internacional le estoy preguntando. Es que va a tener que trabajar el físico. No, ya sé, salvando vamos a poner salvando la distancia, pero ¿a quién le parece? No, yo no. De hecho, a los que vemos ya tienen el físico más desarrollado. ¿A quién, por ejemplo? Bueno, pues este chico tiene 18 años. Por 18 años, sí. Bueno, pues ¿a quién le parece? ¿A Ronaldinho? ¿A Mbappé? No sé, a Roberto Carlos? No sé. ¿A quién le parece? Yo cuando lo vi al chico Fariña dije, este se parece a Enzo, dije. Que son así el de Cerro. Pero no, de eso al trampolín internacional no soy. No me... no. Pero, perdón, el chico Enzo González es más encarador. Incluso ante el Paranaense él fue la figura, se puso el equipo al hombro, sí, parecía un veterano. Cuando el resto estaba ya, es cierto, en el 1-2 contra Bueno, pero Paranaense. no me dicen lo que yo pregunto. ¿A quién le parece? No es ni Otani, no le estoy diciendo soluciones la guerra de Ucrania con Porque estamos Rusia. pensando Y vos, para vos, ya que sos tan vale, ¿a quién le parece? Yo me retiro, esta falta de respeto. Pero vos decís que es tan fácil, pero no, es difícil encontrar realmente. Ahora sí, rápido este chico no todavía consolidado, pero claro, está en proceso, pero rapidísimo, Dani, porque te acordás que él jugó por puro accidente contra Cerro, ahí debutado nada más y nada menos. ¿Se acuerdan? En la olla. El año pasado, en el año pasado lo metió clausura o apertura. Apertura. Cuando Cerro le ganó 4-0. Apertura. Él entró en la recta final. ¿Viste? Apertura. Y estamos hablando de como máximo ya se hablaba un año. Pero a medida que estuvo consiguiendo la... No, pero por eso yo... No sé si hoy en día esto de porque una cosa que el jugador te diga, yo aprendo, yo admiro, pero que... En él se parece, yo no sé. Acá dice, Ángel Elian, por ejemplo, dice, le parece a Phil Foden del City. Y Néstor Beltrán dice, le parece a Juanfer Quintero de... Mira, que eso es más habilidoso. Juanfer Quintero tiene cierta habilidad, pero a él le sobrepasa en habilidad. No. Y por eso pues uno no quiere dar una cosa de esa, pero... Pues vamos a salir otro ansilla rápidamente. Acá estamos recibiendo de oyentes, por ejemplo, Iturbe cuando arrancaba, uno era zurdo, el otro diestro. Puede ser, porque tiene ese arranque eléctrico, ¿verdad? Sí. Pero después el propio Iturbe fue cambiando. Otro más estamos recibiendo. Porque si es por zurdo no me vas a decir muchos nombres, así, pero tiene que tener las características, las cualidades de él. O sea, él tiene esa explosión y el cambio de ritmo, pero todavía no puede sostener como si, por ejemplo, Enciso. Enciso vos sabías que agarraba la pelota y te ganaba en la carrera. Era muy explosivo. De 40 metros. Lo es también Enzo. Por eso voy el tema de trabajar el físico. Él te va a ganar los primeros 10, 15, pero después te va a alcanzar el otro.
Este se desgasta más también, ¿no? Y es más técnico que Enciso. Enciso siempre buscó esquivar el bulto y este va. No, Este va, se mete. a lo mejor puedes comparar. Enciso, por ejemplo, es un tipo que te pasa por afuera y te pasa, porque es muy rápido, es Sí. explosivo. Y Enzo te va a hacer un túnel por esa capacidad de talento No, claro. que tiene. Él te va a hacer te va a buscar un túnel. El ¿verdad? arranque Enzo es más rápido que Enciso, pero en el final Enciso llega más. Y Enciso tiene más remate de media distancia y te tira de cualquier lugar. Y tiene más De la perfil. nada. Bueno, estamos hablando de un jugador que está Sí. brillando en la Premier y otro que está mostrándose. Porque Enzo no llega ni a lo que era Iván Franco en su mejor momento. ¿A qué quiere ir? No, o sea, a nivel de maduración. Después Iván Franco se fue por diferentes motivos para abajo, ¿verdad? Pero es una gran aparición. Pero al llevarlo todavía... Y fíjate que Enzo es titular cuando se lesiona Lorenzo. Porque el tridente Exacto, era claro. Tito Villalba, Tacuara Caruso y Lorenzo Melgarejo. Así es. Y los que rotaban eran el 9. A veces era Alfio, otra vez era Roque. Pero el 7 y el 11 siempre eran ellos. O sea, no, hablamos de jugadores de selección, ¿verdad? Y después cuando se cae Lorenzo, ahí entra Enzo González. Ahora se recuperó Vareiro. Por eso cuando Enzo tiene el problema en el ojo, contra Ateniense entró Vareiro. Habrá que ver también la cancha, cómo está el césped, para decir, ¿arranca Enzo o lo va a hacer Vareiro en el partido del puntero, que tiene un partido clave? O sea, porque si hoy gana, me parece que sí consolida un poco lo que veníamos charlando ayer, recordando que la última vez que salió de Tuyucuá a Libertad le fue mal, hace una semana y un día, Villaliza. en Villaliza contra Tacuara. Para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís cuñaguapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Ricardo, ¿puedo repasar el de vuelta al equipo de Libertad, por favor, para tomar nota? Señor, perdón. Sí, ¿puedo repasar de vuelta el Sí, equipo cómo de no, con Libertad? mucho Digo, para ir... gusto. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Antonio Vareiro, Enzo González, junto a Tacuara Cardoso, la formación liberteña, para medir en la tarde de hoy a Guaireña a partir de las 18 horas en el parque.
Enzo había tenido un golpe en el ojo. Sí, en el ojo, por eso no había completado el partido ante Trinidense, se retiró muy rápido, lo sustituyó Antonio Vareiro. Y esa es la tendencia, que siga en el equipo el veterano Antonio Vareiro. Bueno, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pásate ya. Y llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular sin entrega inicial hasta agotar stock. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Celular Samsung A13, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Además, podés ganar premios increíbles, 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, y Olimpia va a aplicar rotación, parece, juega el próximo partido frente a Libertad, porque muchos jugadores no fueron convocados. La mayoría, Antolín, Ale Silva, Cardoso, que venía jugando mucho también. Cardoso Cardoso suspendido. Suspendido, sí. Pero el resto sí descansa. Pero claro, hay muchos que están como titulares, ya nombraron el doble 6, ¿no? Sí. Richard y Ale Silva, que va a ser lo lógico seguramente, lo va a poner contra Libertad sábado y después en el partido Copa Libertadores contra Patronato. Ahora hay una rotación importante de mitad de cancha hacia adelante. Sí. Lo que uno puede ver en el equipo de hoy. Y está Zárate también, que tendría minutos para lo que va a ser el partido de esta noche, que va a arrancar a las 20:30 ante General El Caballero, y después una delantera diferente, ¿verdad? Con lo que veníamos viendo. Lo de Paiva no, y estaría arrancando Bruera. A ver si también el técnico decide poner el sub-20. Olimpia está acumulando los minutos, pero todavía no ha llegado a concretar los 800, y me parece que por ahí puede venir también una Romaña va de lateral, dice Johnny. Y De lateral. Está ser. Johnny. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, bien, señor. Acá, no sé si mencionaron, Enzo González le parece a Phil Foden, dice. Sí. Ángel Elian. Ángel sí, Elian, sí, que ve mucho fútbol internacional. sí. Pero no nos pusimos de acuerdo al final, porque no... Yo salí del aire por eso. No Sí, encontramos sí. ningún referente del fútbol mundial. Le decimos, salió porque entendió que a Ariel le faltó el respeto cuando le retrucó, Sí, hermano, pero vamos más en serio el ¿Le programa. parece a Sergio Díaz, Bruno? ¿Cómo? ¿Le parece a Sergio Díaz un poco más de movimiento, un poco más de remate al arco? Sergio Díaz, en sus comienzos. Ah, ya. Ese es un... Gracias, Johnny, por colaborar. bueno, me entero que Sergio es extranjero, ¿eh? ¿Cómo? Dijiste, no. Como no encontré, por ahí le digo, bueno, favor. que a nivel internacional, No, pero está entonces... bien lo de Johnny. Lo que está mal es la comparación. Este es mucho más rápido. O sea, encarador sí. Díaz era encarador, ¿no? Con más potencia. Y jugaba atrás del 9 también. Pero este es rápido. Este arranca eso, y... Federico. Él se equilibra. Díaz se equilibraba por gambeta y este por velocidad. No, o sea, todos vemos diferente el fútbol, ¿no? Pero cada uno cree en lo que ve, ¿verdad? Y para mí, Johnny, no tiene. Sergio Díaz, un poco más rápido, dice Federico.
Pero entonces ya no es parecido. Pero, o sea, yo creo que una de las virtudes de este chico es la velocidad y los defectos de Sergio es que no es veloz. No, lo de Foden, no, eso no. Eso Ángela ya tiene el monitor 24 horas y está viendo, ¿verdad? Pero está bien, lo de Sergio, ya te jugaste. A mí me pasaba en Iturbe también cuando arrancaba, pero... No, ya sé, viste que es fácil para vos, no, a vos no te dice no y en lo que sé, Johnny, pero te digo, para mí Sergio Díaz, no, discúlpame. Es Enzo y punto, Federico. Y con ese. Exactamente. Bueno, Enzo con ese. Enzo sí. con ese. Algún día va a ir a algún lugar a España, por ejemplo, si va a jugar a decir, ¿por qué, verdad? Joder, Enzo, ¿por qué Enzo con ese? No. Bueno, Johnny, ¿qué pasa en Olimpia, por favor? Sí, hoy el equipo, Bruno, con varios descansos, el caso del futbolista Richard Ortiz, que descansó en Villarrica, descansa hoy también. Alejandro Sira, otro que descansa, va a estar fuera del partido Guillermo Paiva, y va a estar fuera del partido el Tucu Salazar. Y para sorpresa de todos, el técnico está pensando en Romaña para que sea lateral por la zona de... Yo no sé si va a ser lateral derecho o va a ser una especie de línea de tres allí con Zárate, con Barreto. Romaña no recuerdo que haya jugado como lateral por la zona derecha. Aparentemente viene trabajando en ese puesto de lateral derecho, pero uno se pregunta, ¿qué pasa con Otálvaro? ¿Por qué no juega Otálvaro? No está el lateral derecho titular y tiene que aparecer Romaña, marcando la punta derecha, una decisión de Diego Aguirre, el técnico de Olimpia. Aparte, Johnny, ante un equipo que, o sea, si vos me decís va a jugar en Colombia, en Brasil, porque es marcador y no va a pasar la media cancha, uno entendería. Romaña bien físicamente, ¿verdad? No el último que vimos. Pero ante un equipo como General Caballero, con respeto que me merece, yo querría un lateral ofensivo. Claro, es proyectar en los laterales y más aún, Federico, cuando tenés ese sistema de 4-3, 2-1, donde tu extremo va a tener mucho trabajo, tienes que tener ese 1-2 con el lateral derecho. Me parece que, a no ser que haya trabajado demasiado bien Romaña y que sea que haga un partido hoy, entonces podríamos decir, bueno, tiene razón el técnico, está bien que juegue en ese puesto, pero lo vamos a ver hoy, lateral derecho y lateral izquierdo para Tito Torres. Retorna Zárate, Ramón Martínez va a jugar su segundo partido de titular, el primer partido fuerte de Resistencia, en Guairá de Villarrica también, jugó desde el minuto 8, él ingresa en ese partido, Ramón Martínez hoy. Hugo Quintana, que ha sido la figura para nosotros en el Superclásico, será titular, y otro que también retorna es para cumplir con el reglamento. Hablamos de Víctor Sebastián Quintana. Diego Torres será el extremo por derecha, por el sector izquierdo Juan Manuel Romero, y como centro delantero Facundo Rueda, para medir a General Caballero 2030 en el Bosque de Parada. Bueno, esta es la situación entonces de Olimpia. Hay cosas que yo no entiendo de Aguirre, porque Romaña puede estar en su peso ideal, pero de lateral, ida y vuelta. Pero Johnny, dijiste el paso, pero se pudo profundizar el por qué no de Otálvaro. ¿Tiene alguna molestia física o es una cuestión netamente futbolística? Porque es una exageración ya. O sea, sí. Una cosa es que a él le guste más Tucu que Otálvaro, porque dentro de todo es una cuestión futbolística, pero que estemos hablando de Romaña de marcador de punta, como ya los compañeros citaron. No, es que dentro de 3 días, y más ya que a la olla fueron con un esquema conservador de parte de Aguirre que otra vez no le salió, o es que está pensando en Romaña para ser marcador de punta en el Grela contra Patronato, o sea, las dos cosas, ¿verdad? O sea, entender por qué el no hacia Otálvaro, o sea, hasta el punto en que hoy Romaña aparecería como lateral derecho en un partido donde se supone Olimpia va a estar atacando constantemente. Sí, estoy consultando en el caso de Sergio Otálvaro. Me dicen que está bien, que está entero, está en condiciones para ser convocado, pero que simplemente una decisión del cuerpo técnico. Veremos cuál es la siguiente respuesta para tener realmente la película clara, porque repito, el titular es el Tucu Salazar. Aquí ya una clara muestra de que el técnico decidió que el argentino, el ex San Lorenzo, sea el lateral derecho titular, y después
se recurre a un zaguero central, o también, ¿por qué no se recurre, por ejemplo, en su momento Julio Cáceres lo puso a Fernando Cardoso como lateral derecho cuando selecciona el Tuco Salazar, buscar una alternativa? Aquí Igan Alexis me dice el colega que en Guaraní con Costas jugaba como lateral por la zona derecha Johan Romaña. Podría ser que haya jugado, pero ahora teniéndolo a Otálvaro, como dice Dani, es medio... ¿Sabe qué? Me viene a la mente, Johnny, cuando una vez ingresó Otálvaro, había sido muy aplaudido, creo que fue en Paraguno, en uno de los partidos del torneo local, y había dicho el técnico, sí, es bastante querido, decía, por Otálvaro. Sí. Como que le sorprendía esa situación. Y hace poco sí, tiempo, bueno. sí, y a mí me llamaba la atención que por qué resaltaba eso el técnico. Quiere decir que era porque no le gustaba, entonces no le gusta cómo juega por esa zona. Fue antes de una consulta. ¿Sabes cuándo fue? En el partido contra Tacuarembó en Villaliza. Y viste que allí la gente está muy cerca, entonces cuando le llama a Otálvaro y Otálvaro pica desde el córner hacia el banco, la gente que estaba en esa zona empezó a aplaudir. Y por eso en la conferencia él dice, se nota que lo quieren mucho a él, pero fue ese partido. Perdón, Dani, compañero. ¿Le pueden llamar al presidente Wilson? ¿Puede llamar al presidente Rodríguez de Luqueño? Quiero hablar con él. Vos sabés que acabo de tener una información de una fuente que me merece total y absoluta confianza, que me dice que efectivamente es así como dice Deportivo Luqueño, que el señor Berni, el delegado de Cerro, él aceptó y hubo un pacto de caballero. Y el que no está aceptando ahora el pacto de caballero que está rompiendo es Berni, que está mirando al cielo y se está haciendo de que no entiende lo que pasó, o que no dijo, o que no fue, o que no estuvo. Pero es así tal cual cuenta Luqueño. Me está contando una fuente que yo reitero, no voy a venir a decir por decir una cosa. Bruno. Y, perdón Johnny, perdón. Sí. Se dijo en esa reunión, y ojalá se desgrabe, porque si no, no tiene sentido tener una, ¿cómo se llama?, reunión virtual, ¿verdad? Y que no se respete después lo que se dice en esa reunión. Entonces, acá Deportivo Luqueño realmente la versión que dio el delegado es esa la situación tal cual pasó así. Es más, voy a contar otro detalle para que sepan ya que yo estoy bien informado del tema. Berni tenía un problema con el tema de la reserva, con un partido de reserva de Cerro Porteño, y comenzó a llamar y no pudo solucionar el estadio y pactaron también, pacto de caballeros, que iban a ver en qué escenario después se iba a jugar ese partido de reserva. Entonces, señores, el fútbol, yo sé que ya cambió mucho y estamos lejos de eso de pacto de caballeros, nos pasamos la mano y eso es lo que sirve, eso es lo que vale. Antes pues no se firmaban los documentos. Pero ahora tenés que hacerle firmar hasta su acta de defunción, tenés que hacerle firmar a la gente, porque no quiere respetar su palabra, lastimosamente. Y es una injusticia la que están cometiendo con Deportivo Luqueño. Es una injusticia. Y lo mismo diría si se le hace a Cerro, se le hace a Olimpia, al club que sea. Hay que respetar la palabra y si se pusieron de acuerdo y no generar todo este revuelo. Innecesariamente. Perdón, Johnny, ¿qué querías decir? No, es que el reglamento ampara a Cerro. El reglamento es claro. Uno tiene que presentar el documento. Pudiste haber arreglado todo también en la reunión, pero después el pedido tiene que hacer el Deportivo Luqueño, Bruno. Yo acabo de consultar y me dicen que el pedido se tiene que hacer y Cerro tiene que estar de acuerdo. No, vos no entendiste lo que yo expliqué tampoco. No, entendí perfectamente, Bruno. No, y entonces está dando una explicación que no tiene sentido. Te voy a explicar otra vez. Luqueño y Cerro pusieron el escenario para que no se le multe a Luqueño y Cerro aceptó eso, le dijo, sí, Deportivo Luqueño, poné Defensor del Chaco para que no te multen y después nosotros vamos a aceptar tu cambio. Claro. Si vos querés cambiar de escenario, no es que tiene que presentar un nuevo documento, no es que no presentó, hubo un pacto ahí.
que ahora el delegado de Cerro no lo quiere reconocer. Esa ya es otra cuestión. Es que el pacto de caballeros no existe cuando está un reglamento. Bueno, No, yo entiendo lo que dice Johnny, porque justamente para evitar ese tema de avivadas. entonces a partir de ahora ya no, Y bueno, lo y que por se eso- lo que se dice ahí no es lo que sirve. Y o claro, sea, por eso te dije, el espíritu de la multa está muy mal. Porque vos podés utilizar como herramienta. Uno dice, esto es para evitar la multa, y el otro dice, no, sí, dale. Claro. Pero yo, no es para eso, sino porque se va a fijar. Y hay una cuestión también que aparece ahora en el escenario. Es como que se resigna ya Luqueño a aceptar el defensor, es perfecto. Dice, Porque bueno, reglamentariamente bueno, Cerro está amparado. pero ¿qué pasa ahora? En la organización, Luqueño dice, nosotros queremos nuestra hinchada en norte. Y la APF ya dice, no, de Cerro es norte. En sur tiene que ¿Y ir hace ahora Luqueño. la APF? ¿Eh? ¿O crees que puede...? No, es un problema que... Luqueño es norte, decís vos, ¿o qué No, querés decir? Luqueño pide norte para su hinchada. Cerro, pues dijiste vos. No. No. Luqueño pide norte. Sí. Y Cerro dice que es de Cerro no, es de norte. la APF dice que en la organización para el partido mañana que ya están haciendo, ese lugar le corresponde a Cerro Porteño como naturalmente lo es siempre. O sea, norte para Cerro, sur para Luqueño, y a Luqueño no le gusta eso tampoco. O sea, pasamos ya a la siguiente. Pero aparte del pacto de caballeros, ahí pues estaba el presidente de la divisional. Y el presidente de la divisional, según lo que me cuentan a mí, es que le dice, bueno, ¿vos aceptás Cerro Porteño? Sí, yo acepto. Luqueño, entonces quedamos defensores de Chaco y ustedes después se ponen de acuerdo si quieren cambiar el escenario, si van a cambiar, vos entonces Cerro aceptás. Y sí le dijo. ¿Qué acaba de decir? Si se ponen de acuerdo. Sí. Y no se pusieron de En el acuerdo. escenario. Claro. Pero le dijo, pues, si se ponen de acuerdo en qué escenario van a jugar, porque lo principal, pues, es que ya se van a poner de Yo, acuerdo abogado, si es que quieren cambiar. No, vos me podés decir todo lo que quieras. No, yo claro te voy a que decir, está. yo acepté, Lo pero único para- que digo nomás es un trato que curé, ya voy a hablar en la expresión Sí. así, en la jerga Sí. bien vernácula. Es muy clara la historia. Aceptó primero y después no. Y después no. O Porque sea, claro, y ¿sabe qué dice? No, y sí. está en el papel. Claro. Pero sinceramente habla muy poco de... ¿Qué peor? No, voy a decir, ya no puedo decir, es demasiado grande. El delegado de Cerro iba a aceptar si le convenía. ¿Qué- Es qué- simple, no le convenía jugar Pero- en cancha de pero- libertad. Por eso ya mira al cielo y sigo No. arriba. ¿Verdad? Ya, Yo, vamos, a ¿verdad? ver, si yo tengo que defender el caso de Cerro, voy a Ahora, decir- ¿sabe qué el Luqueño dice? El Luqueño le va a dar 400 entradas nomás a Cerro. Por eso quiero hablar con el doctor Rodríguez. Y sí, porque ahora van a 400 pasar... entradas y... Pero ¿por qué se llega a esto? Y te voy a decir una cosa, Dani. Debido a que... Porque vos sabrás mejor que nadie, hombre que lee la Biblia. No. Te voy a decir algo. El mundo tiene un orden. Vos rompés ese orden y terminan en consecuencias. Porque, por ejemplo, ¿sabes qué va a pasar ahora? El hincha luqueño está enojado, está furioso. Ahora se va a enojar de Cerro porque van a decir, no, ¿por qué no van a dar 400? Comienzan los problemas. ¿Y sabes dónde puede terminar eso? En una pelea entre los barras. En esa argelería va a terminar. No, que no ¿Sabes vaya por nadie. qué? Por un irrespeto, por una falta de palabra, por una falta de no querer respetar un pacto de caballero que hicieron. Porque acá el que fue cándido e inocente fue Luqueño. Luqueño ya, la próxima vez lo que tiene que hacer es nunca más creer y decir no. Y buscar un escenario que ellos ya van a decir, acá vamos a jugar. Y después que no quieran Y cambiar. bueno, para eso están justamente, para no caer en la inocencia y no decir otra cosa, se pone el reglamento. Porque el de Cerro hasta te puede decir, no, yo estaba de acuerdo para que a vos no te multen. Yo nunca dije que yo te... Entonces, al no haber acta, al no desgravar, Pero cada ¿de qué- uno va a tener ¿de lo qué suyo. sirve entonces la reunión No, sí, telemática? Bruno, venimos de un clásico donde uno le encerró el baño porque dijo que a mí cuando me voy también me hacen lo mismo. ¿De qué sirve Sí, la sí. palabra entonces? ¿Y para El qué están fútbol, ¿acaso en el estatuto? ¿Y para qué de la están los APF contratos? está? ¿Para qué están En los el contratos y el estatuto de la reglamento? APF, promover el fútbol, promueve tal pero cosa. también dice- No sé qué, la caballerosidad, esto, que la hidalguía, el honor. Entonces todo bola Vamos a hablar terapia. Todas las Claro, declaraciones, claro. pronunciamiento... No, Y pero ahora no tiene vamos a que ser hablar- así, hay que respetar la palabra, Dani. No. Yo En el mundo acá me voy a actual, pelear Bruno, con usted a muerte. en el mundo actual Yo la te- palabra en ya Chapala, ¿Pero qué no, decís, no, oiga? no tiene que ser Pero así, yo hermano. arranqué diciéndote, Pero vos aquí me dijiste- yo te digo, hermano, yo me comprometo contigo a darte, no sé, dos pollos y 2 chanchos a fin de mes. Te tengo que dar los 2 pollos y los 2 chanchos. Ojalá que existiera miles de ciudadanos en el mundo como vos.
pero a esta altura lamentablemente ese es un mundo ideal, un mundo que ya no existe. Ah, bueno, Acá entonces tenés ya que- está. No, pero es realidad, Bruno. Bueno, me Vos sabés callo, me también, callo. ¿sí o Aquí no? vamos- Vos estás a mí defendiendo un- ya otra- cuántas veces me jodieron. vos estás Ya. defendiendo una postura noble, pero noble. No, Pero no. sabés perfectamente Que el se mundo No, respete, ingenuo a la Yo no- propuesta. yo no sé. No, vamos a hablar en serio. O sea, por algo, y más esto donde se quiere sacar ventaja hasta Le durmieron a Luqueño, pero Pero ¿sabes qué? acabo de El que decirte, le y vos durmieron me dijiste, es- ¿por qué vas a salir No del es grupo de correcto, WhatsApp? Dani. Con razón va a salir, sí ocurrió lo que ocurrió. No, yo lo que le dije, ¿por qué salí del grupo de WhatsApp? Y Porque ahora- ahí, pues, vos, ¿cómo vas a No, porque programar tus la partidos? cosa lógica. ¿Cómo si- vas a saber las Si cosas? están en el grupo, te duermen, imagínate si Y no por estás. eso. Te van a hacer jugar un martes y un jueves, Claro, ¿verdad? y- Que Pero, juegue muchacho, tranquilamente. yo vuelvo a Yo insistir, una cosa. ¿cómo va a salir? Porque, ¿qué pasa si ahí dice el presidente de la divisional? A partir de ahora hay una nueva reglamentación o se estipula que, por ejemplo, te cito nomás un ejemplo. Graderías se pueden vender a 40.000 guaraníes. ¿Y cómo el luqueño se va a enterar? ¿Cómo va a saber las cosas? ¿Cómo va a enterarse? Es la misma cosa que yo salga al grupo del Cardinal Deportivo porque me peleé con Ariel porque no me dio 2 pollos y 2 chanchos. Y si te, Y después, y esa- entre sí, ustedes, pero- Y esa es dicen, una- bueno, vamos a esa- hacer programa yo en tal estoy de lugar, acuerdo, vamos a hacer ¿eh? en la plaza y yo No. vengo acá al estudio y ustedes se van a la plaza. Pero yo estoy de acuerdo Vamos. con que no Pero que tiene ya que se hizo, salir. güey, igual no me lo en la plaza, pues, Bruno, no sé dónde. Ariel, Estando hoy todo y nadie te Ariel, habla. sí, pero la gente de Luqueño también, ellos dicen, nosotros no tenemos ni una notificación que no podemos ser locales, ¿verdad? Sí, Contra Cerro y Olimpia. Olimpia. Pero ellos aceptan jugar en el defensor, entonces, ¿por qué no nos piden ellos en la reunión la notificación? O sea, no entiendo. Ellos después de los hechos dicen no tenemos porque ellos aceptaron jugar en defensores contra Olimpia. Olimpia jugaron que fue en cuando Defensores. salió aquella. ¿Sí? Aceptaron contra Cerro hace un par de semanas y ahora dicen no tenemos la notificación, nunca tuvimos. Claro, Entonces no tenía que haber aceptado. No se plantaron en el Partiendo sentido. de ahí, Y claro, claro. no se plantaron en el sentido de decir, no, nosotros vamos a fijar Feliciano Es como Cáceres. que es tarde ya el... Claro, el- mientras no tengamos el documento, fijamos Feliciano Cáceres, pero no hicieron tampoco eso. Pero ¿cómo te vas a sentir, Bruno, si sos pisoteado en tus derechos, no te hacen caso, al final se hace lo que dictamina la APF, entonces ¿qué vas a hacer? Ya no tenés nada que hacer, no tenés voz, no tenés fuerza. Salí entonces de un lugar donde no te escuchan, ese es el tema. Y no sé, pero yo por ejemplo me quedaría y cada vez que interviene esta cosa, tiene un emoticón de chanchito ahí, un trato curé. Sí, el trato curé ahí entre ustedes, así voy a quedarme, Eso no me como voy a retirarla retirar. cuando un país No, retira Tu la gente, no me y voy tu a gente que va a retirar. decir, vos formás parte de eso, te va a decir. no, Y bueno. yo le voy a decir. Sí, en Batecopio, tratocuré.com, ¿qué tal Grupo Curé? ¿Cómo Pero amanecieron? recién ahí los compañeros citaron, ¿eh? No, es que tampoco Luqueño era el paladín y... Porque en otras aceptaron, en otras, en la multa. Y después... No. Tenés razón, pero ¿sabes qué? ¿Por qué también Cancha de Libertad? No hay otro estadio, veo. Porque Cerro no quiere irse a la Cancha de Libertad. Pero... Capaz va a ser Yo, gratis. pero yo supongo que es por el tema Acá Libertad tiene su del interés. acceso. En serio te digo, de verdad. Claro. Porque cuesta mucha plata Ni una- los defensores. No, y Libertad cerca también pues le claro, queda. el Libertad acceso. tiene interés acá también, ¿eh? A lo mejor puede ayudar, No. dar fuerza para que Luqueño... ¿Eh? No. ¿Cómo? Espera, vamos a Edgar y quiero anunciar algo. Todo lo que nosotros estamos diciendo no tiene ninguna relevancia y no tiene ninguna importancia. Yo ni voy a completar su informe Olimpia, vamos a hablar de fútbol internacional. Por lo que dijo Ariel ayer en peligro de gol. Entonces atiendan, señores. Escuchen bien lo que va a decir Ariel Marecos. Pero lo va a repetir ahora en vivo. Espero que no cambie su versión, que no sea también, que no tenga esa falta de hidalguía, de caballero, que ya dijo una cosa y que no cambie su palabra. La palabra vale, para mí por lo menos. Bueno, salvo en el tema préstamo de plata, pues ahí ya me jodieron. Hay dos muñecos, dos tipos que me durmieron luego, pero así mal. Pero no importa, tranquilo. Estamos y nada todavía en camino. Vamos a Edgar y escuchen muy bien lo que va a decir Ariel, porque el campeonato se terminó, señores. Hincha de Cerro, escúchenle ustedes a su... Sería su... Ya que andamos con temas religiosos y compañía, a su Moisés. Porque él pues le guía. Él le dice, acá está la tierra prometida, que es, acá vamos a ir, acá hay mieles, acá hay tal cosa. Y se va a todo su pueblo. Una forma de decir, metafórica, ¿verdad?
Entonces, Muchos de ellos salieron y dijeron lo mismo por el partido. Entonces, Ariel, quiero que escuchen bien. Ojalá no cambie. Escuchá bien, Federico. El peligro de gol fue ayer esto. Lo que va a decir Ariel y debatimos sobre el tema. Edgar, por favor, 10 menciones de Ariel. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio del 2023. Bases y condiciones en interfisa.com.py. ¿Recordás cuántas veces mamá te dijo lo que quería, pero nunca pudiste dárselo? Este Día de la Madre, regalale a mamá lo que siempre quiso con Hierro Par. Con tus compras en Hierro Par durante todo el mes de mayo, obtener la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida, con materiales de primera calidad. Celebra el Día de la Madre con Hierro Par. Los lunes son día de ahorro en Farmoliva. Todos los lunes de mayo, con todas las tarjetas de crédito Visión, tenés 35% de ahorro en caja en todos los locales de Farmoliva. ¿Aún no tenés tu tarjeta? Solicita ya la tuya al 021-414-3000. Entérate más beneficios ingresando a la web www.visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión, más digitales, más humanos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pintura. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py o llamándonos al 021-495-950. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Bueno, hoy la dirección de árbitros va a publicar el vídeo sobre el clásico. Estamos atentos a eso, ¿eh? Por favor, estamos muy atentos. Pero con la designación de Carlos Paul, tanto al VAR como en cancha, me parece que la dirección entiende que sí, pitó bien. Carlos Paul va a estar ahí en el VAR hoy del Partido de Libertad. Pero vamos a escuchar qué interpretación o qué dicen sobre cada jugador. Claro, pero, o sea, eso nomás. Supongo que va a estar, o sea, no creo que la voz papal diga, se equivocó en esta, y el tipo aparece hoy en el VAR de Libertad Guaireña, y el jueves pitando un partido a la fecha. Pita un partido del de Triniense, pita Carlos Paul. Espero no cambie sus términos. Señores, Ariel Marecos. Te escuchamos, Ariel. No, porque tendría que terminó el campeonato para hacerlo después del clásico. A mi modo de ver, no creo que Libertad pierda 2 partidos. Si ganaba Cerro, que posiblemente iba a haber más chance o seguir con posibilidad de campeonato, porque capaz alguien le pudo haber arrancado un punto más a Libertad, pero repito, faltando 5 partidos, 15 puntos y que Libertad tenga 5 de diferencia, no creo que pierda la chance ya de no volver a dar la vuelta olímpica. Ahora no creo decir. Ayer Bueno, dijiste, pero comencé. el sábado Cerro perdió el campeonato, terminó el campeonato. Y ya hay que nomás felicitar. Así comencé, hay que comencé. felicitar a Libertad. Libertad ya es campeón, dijiste. Es campeón. Así mismo dijiste. Es una cuestión de tiempo, no sabemos qué fecha. O sea, yo no sé qué fecha, ¿verdad? Pero que terminó el campeonato para Cerro el sábado pasado, cediendo 2 puntos sobre la hora en un clásico. A mi modo de ver, terminó el campeonato para Cerro. Sí, eso es lo que querés saber. Terminó el campeonato. Libertad va a ser el campeón. ¿Cuándo? No sé. Puede ser que por allí Olimpia. Puede ser que Olimpia. Yo te dije anoche, Ariel, estás muy apresurado. Cuando hay un partido de por medio entre ellos otra vez, a mí me parece que es muy prematuro decir que ya Libertad es campeón. Y te dije ayer, hubo una gran lección para nosotros acá. Yo cuando terminaba el programa prácticamente, no te digo en burla, pero le decía yo, a uno le destacaba, Tacuario iba a jugar contra Libertad y hay 30 puntos de diferencia. En aquel día que jugaban Tacuario y Libertad, ¿qué pasó? 3-0. El famoso Mao y Moata. Le ganó Tacuario 3-0. Entonces,
Hoy Libertad no... ¿cuántas veces dijo eso? Sí, pero hoy Libertad no va a tener un partido fácil, Ariel, un partido complicado. Yo estoy como el jurado cuando escucha a la acusación en la defensa. Me estaba convenciendo Ariel. Guaireña. Pero ahora me está convenciendo Fabio. No. Mira si tropezo con Guaireña. Guaireña le va a jugar a muerte. Libertad. Puede perder Guaireña, pero le va a jugar a muerte así como lo hizo contra Olimpia. Estos Y vos equipos decís se que transforman. Nacional le va a jugar, le va a entregar a Nacional que... A ver, no va a poner resistencia contra Cerro. Tiene partido con Nacional. Yo creo, hasta Olimpia le puede, creo, arrancar un punto. Hasta Cerro le puede ganar Libertad, pero no creo que falle Libertad. Contra Guaireña, contra General Caballero, contra Ameliano. La pucha, pero andate nomás ya a apostar la oí, apostar No, justo le iba a todo lo decir que eso. tenés que va a ganarle Libertad a Guaireña. Te estoy argumentando. No, pero vamos a ser serios en el periodismo, Ariel. ¿Cómo que 5 fechas, faltando 5 fechas, vos decís, Cerro perdió el sábado el campeonato, Libertad campeón y hay que felicitarle, ya cerremos todo, más o menos que no vamos a hacer más programas sobre el torneo local. No, yo no dije eso, por supuesto que vamos a seguir haciendo, pero a mi modo de ver, se cerró el campeonato para Cerro, desperdició una enorme chance, porque insisto, Libertad, siendo Libertad, históricamente, y Federico siempre esto lo dijo también, en la recta final y estando Se está queriendo arrastrar. No, pero no. Cuando dijo lo del juez, yo creo que La no sensación, quiere... claro, la sensación que quedó el sábado fue esa, ¿verdad? Que 2 veces difícil lo de Libertad, lo que le pasó contra Cuarí. Y históricamente en esta nueva era no deja pasar esas posibilidades. Yo también, no sé, en un gran porcentaje estoy de acuerdo con... Me parece que Libertad ya tiene todo para ser campeón y que Cerro perdió... No dio la posibilidad con Olimpia, la perdió antes quizá, ¿no? Pero que el empate sobre la hora. Ahora los sí, 5 Luqueño puntos. le va a entrar a matar. Claro. Luqueño, después lo que esto 5 pasó, puntos. después de que rompió su pacto de caballero Berni, concejal de Asunción, no tiene palabra, él, ahora, Luqueño, el presidente le va a dar premio triple, le va a dar a los jugadores. Premio triple le va a dar. A muerte va a entrar Luqueño. Le va a jugar De hecho, fuerte. Ya de hecho le entró ya en el torneo, en la primera rueda, ¿verdad? Siempre los partidos grandes Está juega así Gustavo Luqueño. Florentín como técnico también. O sea, Claro. hay muchas cosas que hacen pensar que Luqueño va a salir con todo mañana. Y hoy Libertad, como vos te recordabas la otra vez, Dani, si Libertad gana hoy, mañana Cerro va a andar 8 puntos abajo de Libertad, y es desmotivante, ¿no? Pero tiene que ganar hoy Federico desde el punto de vista que... No, es que últimamente Libertad gana 4-5-0 su partido, es exuberante en su Cerro, juego. Fabio? ¿Y Cerro? Y Cerro también, Cerro apenas también. Pero tenemos ¿Cómo fue que... con Resistencia? Pero ¿Cómo fue vamos... con Ameliano? ¿Cómo le fue con Bolívar en la Copa Libertadores? Pero y es turno ¿Cómo por le fue turno. ¿Cómo le fue con Olimpia? A Libertad le va a costar hoy Guaireña, a Cerro le va a costar mañana Luqueño, a Libertad le va a costar Olimpia el sábado, más allá que hay que ver qué equipo va a poner Aguirre, y Cerro también va a tener dificultades seguramente con General Caballero, pero yo no te puedo asegurar que Libertad va a ganar esos 3 partidos que vos dijiste. Lo de hoy, no sé. que Cerro gana todo? No, pero puede todavía alcanzarle. Hay un partido, en la penúltima fecha se enfrentan entre ellos, Ariel, y no podés vos Pero tiene descartar la posibilidad. Libertad puede perder contra Cerro, empatar 1. Gana el resto y chau. Sí, pero ¿quién te asegura de esos partidos? Vos estás viendo cómo está jugando Libertad. ¿Vos estás viendo cómo juega Cerro? Sí, también, claro, y por eso, a mí me parece que sigue abierta la posibilidad de que haya todavía lucha por el campeonato. 5 puntos no es nada si hay un enfrentamiento entre ellos. Sacar ese partido, 2 puntos nomás es la diferencia. ¿Cuánto partido ¿verdad? perdió Libertad en el campeonato? ¿Contra Tacuarí? Pero igual en la recta final todos te juegan a muerte, en cualquier campeonato, sea apertura o clausura. ¿No crees que Libertad no juega a muerte si está jugando por campeonato? Claro que sí, no, pero yo te digo nomás que no se va, nadie que va a entrar, no, este va a ser campeón de la apertura, dejémoslo nomás que no gane. Hoy Guaireña no te va. Puede tropezarse, puede tropezar 2 veces. Y Cerro no puede tropezar, tiene que ganar los 5 partidos. Y está bien. Esa fue la ventaja, es apreciable la ventaja. Pero es así esto. Y Libertad se fortalece. Últimamente vemos campeonatos parejos al final. Yo no te va a desperdiciar Libertad en la recta final, faltando 15 puntos por el campeonato. Teniendo 5 de diferencia, no sé, sería un Bueno, entonces vos te milagrazo. mantenés que el campeonato está resuelto. Terminó para Libertad Cerro campeón. el día sábado en el Superclásico, cuando le empataron sobre la hora, y Libertad va a ser el campeón. No sé cuándo, en qué fecha. Pues yo puedo pedir vacaciones ya. Le llamo a Joaquín, a nuestro jefe de recursos humanos. Yo salgo de vacaciones. Ya el campeonato se resolvió. Se resolvió el campeonato. ¿Está bien? Está bien. Federico, No sabe cuándo, Ariel, ¿verdad? Dani, ¿ustedes están de acuerdo? No. Fabio ya sentó por Yo su- ayer, No, vos sabés que yo ayer le criticaba a Ariel por 2 cuestiones. Porque cuando él enfatiza lo del sábado, y en realidad lo del sábado no. Yo creo que hasta hubo otros partidos. Y después, cuando dice el cuándo, no sé.
Yo entendería que por la onda expansiva de lo que es un partido tan anímico como el sábado, que ya en esta fecha, hoy día, sabes que ese Cerro Libertad ya va a ser por mero cumplimiento. Ya Cerro habrá caído, Libertad habrá sido campeón. Pero después cuando me dice, no, pues no sé cuándo, entonces le digo, espera, desde el 5-0, Libertad es el claro candidato uno a ganar este torneo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre aquel que fue en la fecha 10 a este? Que Libertad perdió contra Tacuarembó nomás. Después tuvieron la misma campaña, ganaron todo y empataron uno. Cada uno con sus luces y sombras. O sea, entonces ahí es donde yo le critiqué. Capaz es muy expansivo lo del sábado. Claro, pero... lo que por ahí me puedo decir el sábado, Ariel, es porque la semana pasada pues quedó a 3, ¿verdad? Algo impensado. Por lo de Tacuarí. Gracias a Tacuarí. Claro. Y justamente cuando encontró una ventaja inesperada, en la siguiente fue y tropezó. La reducción de O sea, puntos cuando tendría que haber, rápidamente cuando volvió un equipo que tiene paso de campeón no tropieza, aprovecha. Claro, El paso de campeón tiene libertad. Y Libertad se recuperó, pero sí. malo bien, pero Ariel, jugando antes incluso. Yo creo que en Cerro, por ejemplo, entienden de estas dos fechas. Por eso toda esta guerra por la locación. Porque si en Cerro también pensaran como... Saba pidió por Fernando Romero, adelantamos, esto va a ampliar Juanma, y no sé, vamos a cerrar con Johnny por ahora. Volvemos en un instante, Johnny, ¿sí? Acá me dicen que Otálvaro también está fuera. Sí, no, él ni siquiera concentró. Y tiene acá, distensión. Algo tiene. Pues, está bien. ahora, eso tendría más sentido. Porque Claro, porque nosotros decíamos, ¿para qué? ¿Por qué Romaña? Romaña de lateral Lo derecho, tenía ¿no? Otálvaro, ¿verdad? Si el Claro, suplente tendría que ser, el suplente natural tendría que ser Otálvaro. Claro. Una cosa es que vos elijas a otro como el titular y otra cosa es que ya ni lo pongas al suplente y hasta estés improvisando con alguien que vino para otro puesto. Pero fíjate, Ariel, esta guerra entre comillas por dónde jugar el luqueño Cerro. O sea, si Cerro hubiera entendido que el sábado ya se terminó el campeonato, le diría, bueno, vamos a jugar donde a ustedes se le cae. Podemos ir al Feliciano Cáceres también. Lógicamente de su lado tendrá que hacer, por ahí se produce el milagroso, ¿verdad? No ¿Vos puede... querés habilitar WhatsApp? Porque ayer hubo gente que sí estaba de acuerdo con vos, como gente que decía que pero te mandaban a la China, pero no, yo lo que le El decía, problema, así va a ser siempre. aunque hubiera ganado el clásico, o sea, Libertad es el gran favorito a quedarse con el título. Claro, O sea, pero no hubiera quedado, o sea, hubiera sido la expectativa, ¿verdad? Puedo decir Libertad, juega, podía patear 5 puntos. Esa es la brecha que yo creo que no existía antes del clásico. Moralmente Cerro... Y más cómo se le fue sobre Porque, la hora, ¿verdad? claro, por eso, Dani, hubo por eso entiendo el tanto- lado anímico. En un partido terminó 2-2. Los unos creyeron que ganaron y los otros creyeron que perdieron. ¿Verdad? Porque Claro. ese fue el resultado derrota. del empate. Hasta Ese fue, comenzaron por el técnico, hasta claro. el propio Saba dijo el Por triunfo eso. de ellos y después Sí. como que se cuestiona, pero dice, sí, voy nomás que si Cerro hubiera ganado el clásico el sábado, igual necesitaba de un tropezón más de Libertad antes del duelo directo. O sea, voy nomás que al final haciendo retrospectiva, Tacuarí es el que más o menos dejó que todavía se llegue a esta situación. Igual, uno va, si hoy ponerle un empate, ya otra vez le va a cambiar el estado de ánimo al hincha de Cerro. ¿Por Sí, qué? Dani. Porque después Libertad va contra Olimpia. Justo te iba a decir eso. El hincha Pero- que salió el sábado de la cancha decepcionado, el hincha de Cerro, digo, y dijo, no, esto ya está, perdimos el campeonato. Si hoy empata Libertad, ese mismo hincha se va a ilusionar de vuelta. Entonces cambia todo, son estados de ánimo. Y ahí Yo fue entiendo lo del donde hincha. Ariel dice, pero mañana te gana Cerro, dice, ¿verdad? Yo no me Sí. arriesgaría. Yo no me arriesgaría como Ariel, ¿verdad? Son 5 partidos, 15 puntos. Puede pasar cualquier cosa y todavía hay que tener en cuenta el tema de la rivalidad. O sea, yo no lo descartaría todavía ya, no. Tiene que ganar a Libertad también Cerro, ¿eh? Le tiene que ganar a Libertad. No es solamente ganar, porque si solamente el tropiezo es de un empate, le tienen que golear. O sea, Cerro necesita de 2 tropezones de Libertad, si no es una derrota. Bueno, pero entonces ustedes están medio con la línea de No, de no, no. Ariel ya. No, Bruno. Pongamos la polca Libertad. No. Pone HC el mejor, Santi Peña presidente, ya, y terminó, se acabó. Vos sabés, Bruno, que por ¿Eh? combinación de resultados el sábado puede ser Libertad campeón. Por, ¿Qué? por combinación de resultados ya puede ser campeón. No, espera. Producto de esta ventaja. No, yo te cuento nomás
numéricamente. Es matemática pura. pura. ¿Por qué no juegan simultáneo entonces el... No, Pero vamos, pues, interesante la combinación. Vamos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, casi San Martín. Sorteamos 100 millones de guaraníes en efectivo con Farmacia Catedral. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bueno, Olimpia, por favor, dice Johnny, ya estuvo al aire, no pudo informar, es cierto, ¿verdad? Al final quedamos en el debate, pero... ¿Dio la alineación probable o no? Sí, dio. ¿Llegó a dar? Sí, llegó a dar. Bueno, igual le vamos a llamar más tarde, a Juanma también. Tema de pedido de Fernando Romero, que pidió Saba por el delantero Fernando Romero, que no entendí nunca yo por qué se fue, ¿verdad? Pero igual, lo que tiene que traer Cerro son centrales. ¿Cómo arranca la fecha hoy? Hoy arranca la fecha con el partido entre Guaireña y Libertad, 18 horas el partido, arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Carlos Paul Benítez, el árbitro del clásico. Y va a estar rezando ya Ariel a esa hora, que gane el Libertad. ¿Después? Bueno, y 20:30, Olimpia, con muchas bajas, recibe a General Caballero, o descanso en este caso en el plantel de Olimpia, va a recibir a General Caballero 20:30, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Fernando López. Esto va a continuar el día de mañana con el partido entre Luqueño, Cerro Porteño, Defensores del Chaco, 18 horas. El horario del partido, arbitraje de Derlis López. En el bar Fernando López. Posteriormente, mañana, a partir de las 20:30, van a enfrentarse Tacuarembó y Guaraní en Villa Elisa. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Ulises Mereles. Para el jueves, Trinidense Ameliano en el Martín Torres, 18 horas. Arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar Derlis López. Y Nacional va a ser de local también en el Defensores del Chaco, ante Resistencia, 20:30 horas, arbitraje de David Ojeda. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Fecha 18 del torneo de apertura. Bueno, Dani, vos no estás ¿en qué parte de lo que vos estás de acuerdo con Ariel? ¿En qué parte no estás de acuerdo con él? No, yo estoy de acuerdo de que Libertad, lógicamente, es el gran candidato a quedarse con el Pero eso título. ya sabíamos desde la fecha, no sé, número 1, 2 más o menos. ¿Y cuál entonces es el escándalo? No, que ella diga que Libertad es campeón. No, pero después dice no sé cuándo. Y que el sábado perdió el campeonato Cerro. Y ahí no, porque, repito, el sábado llegó con chance porque el lunes había perdido Libertad. Y yo le hice el juego matemático, que si hubiera ganado, igual necesita de otro tropezón de Libertad. Lo que sí estoy de acuerdo es la carga anímica. Siempre tenga la posibilidad de estar a 3, ganar un clásico con todo lo que implica en cuanto a lo que tiene que ver con un envión anímico. Pero mira que Cerro ya dio. ¿Cuántas veces Cerro salió campeón? Inclusive te puse, ahí fue un enfrentamiento directo. Estaba perdiendo un partido, ya estaba 2-0, estaba ganando Guaraní. Y después, ¿cuántas veces alcanzó el equipo de Fossati? Ustedes no se acuerdan. Porque Cerro, eso es lo que tiene Cerro. Porque Cerro tiene mucha gente, mueve mucho. Te llega, que hoy nomás Libertad no gane y gane Cerro. Te quiero ver a ver si vamos a ver si vos te animás a sostener esto. Por eso te digo, yo creo que te apresuraste. Como también puede ser que gane Guaireña y que Cerro no gane. Pero lo que vos decís, mi hija de 12 años sabe. Entonces, ¿para qué tantos candidatos? No, que el candidato uno a ganar Libertad, eso nadie te pone en discusión, pero que vos digas que ya perdió el campeonato Cerro el sábado, eso me parece que se te fue de la mano, parece. Yo veo así, es lo que yo veo, es la realidad que yo veo. ¿Vos, Federico, con quién estás? Yo creo que perdió también el título Cerro el sábado. Son tipos serios. Pero mira que... No. Yo siempre cuando vuelo esto, lo digo al aire, en los 20 años tengo, siempre, alguna vez le pifié, más veces acerté. Me parece que, primero que Libertad en esta situación, nunca, Cerro ganó
a Guaraní, ¿verdad? El famoso partido. Y un equipo de Olimpia se caía a pedazos después de sacar a Orteman, a Marín, compañía, Fue un con factor Peluso. determinante. Pero no le podés dar por muerto a Pero Cerro, no, un no, equipo no. grande. Yo a eso No, nomás voy pero, anímicamente. vamos a terminar con Bruno. Cerro es un equipo grandísimo. De hecho, la cantidad de gente que tuvo la otra vez que terminó mal. Hay mucho cliché, ¿verdad? Olimpia, un equipo copero, sí, también. Pero mi opinión se basa en que Cerro está, de aquel Cerro que nos encantó a todos, está tropezando bastante, empezando por el arquero, ¿verdad? Cosa que uno no se veía antes, que está teniendo algunos cambios dentro del armado que no dan los resultados, y que Libertad Bueno, cuando ya vos te me sacó decís una cliché, que yo diferencia. estoy repitiendo nomás una frase ya. No, claro, pero ¿Cómo se llama? Porque Cerro es grande, o sea, no, yo estoy convencido de lo que te estoy No, diciendo. yo, pero es real lo que decís. Yo lo que quiero nomás que son títulos de pósteres, el Cerro es grande, y que se refleja muchas veces cuando gana un título Porque en forma fíjate, épica como lo hizo. ¿Cómo se va? Está mal Cerro anímicamente. Tiene Libertad con todo Cerro lo que te no, pero no pregunto. hablo de la gente, pero sí, por eso no hubiera salido campeón Libertad No, en ya todos sé, los años, salió pero campeón en un muchas momento veces. dado vos necesitas de eso cuando te falta lo otro. El Libertad no lo necesitó cuando estuvo arriba. Una vez salió campeón en cancha General Díaz con 200 hinchas y no. Y salió campeón también Cerro es varias un equipo fechas antes. anímico, es un equipo de pueblo, Y de por gente, eso, te estoy hablando no, de- claro, y por Mira eso. que hoy Libertad llega a tropezar, nomás te digo, Sí, cambia sí, el sí. ambiente, cambia No. Mañana se van a ir a practicar de otra manera. Un microambiente en Libertad. En Libertad hay un microambiente. Entonces, y no se están el Cerro apresurando. Porteño tropeza y un macroambiente. Vos te diste cuenta que hasta hoy ya he cuestionado que hay una vaca sagrada que no eran cuestionadas. Que hasta hace poco era la Sabaneta. Claro, la Sabaneta. Ah. O sea, el ambiente en Cerro y Olimpia es mucho más traumático o es mucho más beneficioso. La derrota hace que sea traumático. Si hay una victoria es beneficioso Hay porque... término medio. Claro. En cambio, Libertad tiene un microclima ahí, perdieron, no pasa nada, ahorita un escándalo. Un playo Después en Galicia, ahí del no 3 a 0 sabía con y- Tacuarí, por ejemplo. No hubo ni un escándalo, le ganó a Trinidad 2-1, silenciosamente. Y me parece que sacó una diferencia muy importante. Por eso, más allá que sí, no es el origen del partido con Olimpia, pero sí Cerro tropezó ¿viste cuando vos estás, la presa está lejos y de repente la presa falla y se te acerca y está para el zarpazo y otra vez vos fallás el zarpazo y se te va de vuelta? Ahí cerca. Bueno, puse un ejemplo de Cazador. Me parece que Cerro ganando intimidaba a Libertad. Y ese que intimidaba a Libertad. ¿Verdad? Que podía tropezar hoy. Pero no lo veo que caiga dos veces al equipo de Guerrero. Fabio, ¿vos con quién estás? No, a mí me parece que hay todavía campeonato. No estoy con esa idea. A mí me parece muy ¿Qué adjetivo le das a y es muy apresurado. No sé por qué. Primerizo, que se No, apuró, ya. No sé qué pasó ahí para que él ya 7 mesitas, me decía la señora antes. tenga Para hacer esos 7 esta forma de mesini, pensar. híjole, decía. No, yo sinceramente esta segunda rueda de Libertad no es la misma de la primera rueda, que era un equipo voraz. Tampoco lo de Cerro, obviamente. Pero Libertad tiene altibajos y lo ha demostrado en ese partido contra Tacuarí, perdió merecidamente. Ahí no hubo polémica arbitral, no hubo situaciones que desperdició, que tenía que haber goleado. No, eso no pasó. Tuvo sus chances. Dani, estuviste en ese partido. Pero para mí Libertad hoy puede tener un tropezón nuevamente. Es cierto, mañana no sabemos qué va a pasar con Cerro, porque el campeonato además, todavía no está es solamente latente. contra Guaireña, vamos a suponer que le gana a Guaireña, gane Cerro, se mantenga todo igual. Sí, y El próximo partido es con Olimpia. claro. Y Olimpia tiene que sumar puntos también. O sea, no, pero es que todos están peleando cualquier cosa. ¿no? Es que esto ocurre siempre en la pelea, recta. no, digo, cuando digo Pero cualquier claro, cosa, descenso, es que todos son Sudamericana difíciles los o equipos. el cociente, qué sé yo, Pero no sé. imagínate que Guaraní no gana hace 2 meses y está tercero todavía, no lo mueve nadie. ¿Verdad? Está eso, no, yo totalmente de acuerdo, pero para más, yo creí, no es que estoy con Ariel, sino es opinión mía. Si me preguntaban, para mí lo del sábado fue fundamental, como para que Cerro caiga. Cerro cayó en varios aspectos. Y acordate que Cerro tiene una presión muy grande que quizás no la tenga Libertad. Y repito, lo de Libertad es un circuito interno. Es presión de Garnero, cuerpo técnico, equipo. Cerro tiene Palmeira dentro de 10 días, por ahí, ¿verdad? Que ahí sí puede ser una ruptura total o, por lo que estábamos hablando, el drama cuando se pierde o la euforia sin fin cuando se gana. Cerro le gana a Palmeiras y ahí sí sabe que Ariel, si tiene una diferencia contra la Libertad mínima,
Puede. Atajate, No, espera. y yo también me hago cargo de todo lo que estoy diciendo ahora. Hazle No, yo también. así, No, que no pero estoy acompañando. con el mismo Está bien, discurso. pero yo el te digo. sábado perdió el campeonato. Así fue Federico. No, claro. Ahora lo volvió así. Felicidad, Libertad, nuevo campeón del torneo de apertura. Cerro ya perdió el campeonato. Sí, está bien, Ariel. Claro, ¿Se mantienen? ¿Está bien? No, por supuesto. Perfecto. Porque vamos a retroceder. Vamos al escrutinio del WhatsApp. Vamos a Y decir viene una cosa Johnny. en un programa y otra cosa en otro. Mira que hay uno que De hace manera. eso, ¿no? No. En el Shopping Mariano, tus hijos eligen y vos ganas. Celebramos el Día de la Madre con una promoción increíble. Por cada compra de 150.000 guaraníes o más, generás un cupón para participar del sorteo de una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Además, disfrutar de sorpresas y actividades para toda la familia. Shopping Mariano, donde todo pasa. Cerro perdió el campeonato y está eliminado de la Copa Libertadores de América. ¡Lata! ¿Qué pasó, Bruno? Soy cerrista de corazón, pero totalmente de acuerdo con Ariel. Era un partido que no podíamos dejar de ganar contra Olimpia. Los jugadores tienen sus cualidades individuales, pero en conjunto, dos Alex y Weiser. Yo sé que van a encontrar el campeón. Julio, son los oficios del campeón. Bruno, dejana opinar, dejana que opinen. Ustedes están debatiendo en un programa deportivo. No están en la escuela y 2 más 2, 4. No. Y a vos te gusta el programa, por eso estás escuchando, papacho querido. Déjame, no me jodas, 12-8. Pero qué sabaneta ni que nada, Bruno, no sean a vender, no sean a populista. Ariel siempre dice la verdad, así como están las cosas. Fuerza, Ariel, será, no te achiques ante este vende humo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad SRL, precio y calidad. ¿Viste? No entendió este señor lo que escuchó. Yo dije, cuando Federico estaba hablando de que en Cerro es euforia, cuando se gana total y cuando se pierde sí que es y yo le dije nomás, y te acordás la sabaneta, porque cuando él dijo, ahora ya es cuestionado Saba, dijo, y ahí yo le dije, y te acordás que antes era la sabaneta, por lo visto que este señor no entiende lo que escuchó o me entendió mal. Quiero creer que es lo segundo. Ariel con sus opiniones desde su cerrismo nomás. Como cerrista él opina. Eso más bien puede, sí, yo no sé, creo que... Cumplirle el deseo a mamá si se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida, así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 al asterisco 76527. Con Solar disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. Bruno, ustedes le preguntan algo a Ariel solamente para llevarle la contra y para crear polémica. ¿Para qué le preguntan? Ustedes no... La Cerro San Juan cuando eso contra Guaraní porque Julio se voy por ningún que está bien qué tienen que hacer o sea cambio con Julio Ariel, el famoso diario del lunes, lo que dijo, algo que ya sabíamos hace mucho, que Libertad era el candidato número 1 y que tenía todas las chances de ganar, y no cambió nada hasta... Bruno, en 7 o 8 años que vos estás ahí en ese programa dirigiendo, Bruno, ni una vez no le ganaste a Ariel en tema de WhatsApp. No te das cuenta que nadie te quiere, Bruno. ¿Qué? Hermano, primero te voy a decir que estoy desde 1999 ininterrumpidamente en este dial. Y ya le he ganado a Ariel. No te dijo en el WhatsApp, te dijo. Sí, no, claro, en el WhatsApp. No, y por eso lo decía. En el WhatsApp ya le gané. No, pero... Ya le gané. Che, vos tenés una armada, Ariel. Pero porque que habla del ciclo acá. Te va bien ahí con los amigos del WhatsApp. Por eso te digo ¿verdad? 7... hace mal. Con WhatsApp, ¿verdad? También recibo puteada. ¿Eh? Pero te suele... Hay palo y hay Están alimentándole el caramelo. Y después atacan su... pero reconocerle. Hace poco una puja que anotó Fabio. Sí, y ganó Ariel, una puja fuerte era.
Pues Bruno también tuvo muchos votos, pero ganó bien Ariel, sí. ¿Qué características tienen tus seguidores, Ariel? Digo, porque... ni idea. Pero... y Isabelo, tienen los colores de, ¿qué del barrio. Tiene? Bruno, desde el 4-0 con Bolívar, Cerro perdió el semestre, perdió el octavo de Libertadores, perdió la Sudamericana y perdió la apertura contra Libertad. Porque como vos sí, se bajonea y se va al mazo. Y si no me crees, mañana Cerro va a confirmar eso, porque mañana Cerro no le va a ganar a Luqueño. ¿Qué tal, presidente Daniel Rodríguez del Sportivo Luqueño? ¿Cómo estás, doctor? Hola, Bruno. Un fuerte abrazo para vos y todos los panelistas de las 7:30. Bueno, presidente, ¿van a tener que jugar en el Defensores del Chaco? Y sí, Bruno, una pena es lo que le hicieron al Deportivo Luqueño. No solamente nos perjudican en la parte deportiva, sino también en la parte económica. Pero en fin, ya está, ya pasó, y donde Cero nos quiera jugar, le vamos a jugar, no hay problema, Bruno. Nosotros los luqueños nos bancamos, Bruno. Nos bancamos estas cosas, así que no hay problema. Quiero decirte al aire lo que lo hice anteriormente, o sea, lo que yo dije al aire te lo quiero decir a vos personalmente, presidente. Yo sé de muy buena fuente que en la reunión, porque ahora sabes qué es lo que dice el representante Berni. Dice, no, el reglamento me ampara, lo que dice ahí, se puso Defensor del Chaco y eso se tiene que respetar. Lo que él nos dice es que el delegado, o sea, el delegado luqueño dijo, vamos a poner Defensores del Chaco porque ahora hay una multa de 50 millones y vos no ponés el escenario. Y el presidente de la divisional le dijo, Cerro, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice el luqueño? ¿Vos aceptás cambiar después de escenario deportivo con luqueño si quiere cambiar luqueño de escenario? Sí, dijo. Pero ¿qué pasa? Ahora mira al cielo y desconoce eso. Y es más, voy a dar otro detalle. Yo no necesito estar en la reunión, yo tengo gente que me informa. Que el delegado de Cerro empezó a hacer llamadas porque tenían problemas con la reserva, con el partido de reserva, no encontró solución, no le estaba atendiendo a su gente, y también ese dejaron como asterisco, bueno, vamos a ver después, y se quedó en agua de borrajas. Esa es la realidad. Ahora te digo, es una pena que no, lo que se hace en una reunión virtual, que hoy ya es un elemento de trabajo, no es por el COVID que se hace, porque nos dimos cuenta que ganamos tiempo, no ocupamos espacio, no nos movemos físicamente, entonces se soluciona todo haciendo una reunión. Pero eso pues tiene que servir, presidente. Eso tiene que ser como un acta. Se desgraba y se pone en un acta. Pero ustedes al final quedaron como dijo, no sé quién compañero dijo, si Dani o Ariel, como buenudos se suele decir. ¿Suele escuchar esa palabra? Fueron inocentes. Sí. Porque creyeron en la palabra de un concejal de la Municipalidad de Asunción, que es el doctor Berni, que ahora dice que no es así. Totalmente, Bruno. Mira, vos manejás muy bien la información, pero ahí yo te quiero aclarar muchas cosas. Uno, el tema de la designación del Defensor del Chaco es una imposición que nosotros recibimos. No fue un pedido del Club Deportivo Luqueño, fue una imposición. Fue una imposición unilateral, ¿verdad? Porque invocaron ellos una supuesta resolución que no existe, donde el Feliciano Cáceres estaba inhabilitado para jugar los partidos con Cerro Porteño y Olimpia. Ahí te puedo, perdón que te interrumpa porque te queremos seguir escuchando. Ahí nomás, un punto aparte nomás te quiero preguntar. ¿Por qué ahí ya nos dijeron, vamos a jugar en cancha de Libertad, por ejemplo? No, porque nosotros no teníamos cancha, nosotros teníamos el Feliciano Cáceres, y el Feliciano Cáceres no tiene ningún impedimento legal, Bruno. Porque si nosotros como Club Deportivo Luqueño aceptábamos y en ese momento decíamos, vamos a jugar en la cancha, no Libertad, en cualquier cancha, en la cancha X, Luqueño iba a estar aceptando tácitamente que nosotros estamos inhabilitados, cosa que no es cierto. El Feliciano Cáceres no está inhabilitado, nunca estuvo inhabilitado,
y no existe tal resolución. O sea que, primero, por eso yo quiero ir un poco más atrás de la información que vos manejas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una imposición que recibe el Club Deportivo Luqueño, estando el Club Deportivo Luqueño en desacuerdo. Pero abriéndose esa posibilidad que vos mismo acabas de contar a todos los oyentes, a todos los que escuchan la radio, que Cerro Porteño se había comprometido en aceptar el cambio de escenario en caso de que el Deportivo Luqueño conseguía otra cancha, que es lo que finalmente lo hicimos. Y acá, Bruno, ¿sabes qué? Ven y puede decir lo que se le antoja, pero yo te voy a decir, no es de caballero, porque yo personalmente hablé con él y él me aceptó, yo hablé con él. Entonces, una cosa es lo que él dice en privado y otra cosa es lo que él dice para el show, para la hinchada. Entonces, es de poco caballero, es un antideportista. ¿Y de qué tiene miedo Cerro Porteño para jugar contra el Deportivo Luqueño? ¿Por qué Cerro Porteño no sale a jugar de visitante como lo salen a hacer todos los demás equipos? ¿Cuál es el problema? Hoy, te digo, Bruno, le perjudican muchísimo al Deportivo Luqueño. Y eso que le hacen al Deportivo Luqueño, esperemos que le sirva a todos los demás clubes para que no se vuelva a repetir lo que nos hacen. Ustedes me conocen, y sobre todo Wilson, verá que muchas veces ya se habrá enojado y muchísimo conmigo. Yo soy de poco a hablar, Bruno, porque nosotros somos gente de trabajo, somos de perfil bajo, gente muy humilde, pero también cuando le tocan al Deportivo Luqueño nosotros no vamos a permitir. Hoy hemos tomado la decisión de retirar nuestra representación de la divisional profesional por todos los atropellos que hemos recibido y que la gente tiene que saber. Esperemos que esto que ocurrió con el Deportivo Luqueño no vuelva a ocurrir más con ninguna institución deportiva y que Cerro Porteño aprenda a jugar de visitante. ¿Cómo harán eso, presidente, con respecto a retirarse de la divisional? Ahora, ¿cómo hacen para cuando les fijen los escenarios para los partidos? Pero si te fijan unilateralmente es que estamos pintados. No tiene sentido esto. Nosotros no podemos seguir estando de acuerdo con una situación tan grave que es la que ocurrió con nosotros. Entonces, la única forma que tenemos de manifestar nuestra disconformidad es retirándonos, que es lo que hicimos hoy. Respecto a las entradas que le van a dar a Cerro Porteño, presidente, ¿cómo queda eso? De conformidad a lo que establece el reglamento. 400 entradas más 100 de gentileza. ¿Y los de Cerro pidieron más, presidente? No, yo no sé. No tengo idea, ¿verdad? Luqueño es el dueño del espectáculo, por lo menos eso que nos permitan hacer, o si no, esto ya sería el colmo. Nos sacan de nuestra cancha, no nos permiten elegir otra cancha y que de vuelta nos digan lo que tenemos que hacer con la venta de entrada, ya sería el colmo, no disimulemos más. ¿Gente de Luqueño dónde va a ingresar, presidente, en graderías al menos? Bueno, ahí vamos a otro tema. Ahora me quieren imponer de que la hinchada de Cerro tiene que entrar en gradería norte por una cuestión reglamentaria. Ese reglamento, primero, tiene muchos vacíos. Si vos lees así el contenido en sí, se refiere más bien al clásico Cerro Porteño Olimpia. Y segundo, y lo más importante, muchachos, ¿por qué supuestamente a nosotros nos sacan la localidad? Por una cuestión de seguridad. Y atiendan lo que les digo. Si me sacan a mí por una cuestión de seguridad, ¿cómo van a hacer el cruce de hinchadas? ¿Cómo le van a tirar a Cerro Porteño del norte y los luqueños que estamos toditos hacia el norte? La ciudad de Luque da a norte del Estadio Defensores del Chaco. Los luqueños vamos a tener que cruzarnos con los de Cerro Porteño para que se cumpla una cuestión de reglamento que no es claro. O sea, allá ni siquiera eso tuvieron en cuenta. Y esto para mí ya es muy delicado. Es mi cabeza la que está, la que en este momento corre el riesgo. Si ocurre el día de mañana alguna desgracia, yo no le puedo hacer cruzar a un socio vitalicio del Club Deportivo Luqueño con un hincha del Club Cerro Porteño por una cuestión que no tuvieron en cuenta. Porque si tanto invocaron la cuestión de seguridad para llevarnos al Defensor del Chaco, oh sorpresa, no tuvieron en cuenta ese pequeño detalle de esa parte negra que dice el reglamento donde no es claro. Así que yo les digo, por una cuestión reglamentaria, y pongámonos todos de acuerdo, que vaya la gente de Luque por norte y Cerro Porteño por sur, que no haya la más mínima posibilidad que nosotros podamos cruzarnos con los hinchas de Cerro Porteño, así evitamos los problemas. Total, eso es lo que invocaron, una cuestión de seguridad.
está reglamentado, presidente. Te cuento que está reglamentado. Dice, la afición del Club Cerro Porteño ocupará en todos los casos la gradería norte, mientras que la afición del Club Olimpia ocupará en todos los casos la gradería sur. Habla de la localidad del Defensores del Chaco. Sí, localidad, dice. ¿Y quién es local? En caso, eso también te está diciendo el presidente, cuando ese reglamento más bien es para el clásico, para Olimpia Cerro, te digo. Sí, pero ellos utilizan en todos los casos, dice... localidad, dice, para sí. la localidad. ¿Quién es local en este caso? Luqueño. Leen por el reglamento, perdón, doctor. ¿Saben qué? Sin entrar a discutir, ¿verdad? Si esto sacamos la biblioteca A o la biblioteca B, quién tiene razón con relación al reglamento. Sí. A mí me sacan por una cuestión de seguridad. ¿Cómo van a hacernos cruzar con la hinchada de Cerro? No sé si ustedes... Claro, ese ya es sentido común, presidente. Acá ni el reglamento, o sea, vos no vas a usar tu sentido común y ¿qué va a pasar? Puede haber un enfrentamiento fatal. Claro, exacto, Bruno. Y te voy a decir más, presidente, por culpa de que no se haya respetado la palabra de caballero, esto puede terminar en un enfrentamiento entre barras, lastimosamente. Es una pena. Un ambiente caldeado en este momento, Bruno, y encima otra vez tener que hacerle cruzar a las hinchadas. Es una locura. ¿Quién me va a ¿Vos cuántas entradas le vas a dar a Cerro, presidente? ¿Señor? Perdón, 400 entradas le vas a dar a Cerro. 400 entradas van a ser ventas nominales con cédula en mano y vamos a vender solamente a través de la web. No, para completar lo que dice el presidente, claro, la gente de Luqueño viene por Costanera y la gente de Cerro viene por atrás. Simple, tema del cambio. ¿Y usted habló con la policía ya de eso, Daniel? Y vamos a tener que hablar, porque... Tiene que hablar porque sí. Todo un show se hizo justamente por una cuestión de seguridad. Imagínense, había sido que hay una cuestión ahí de medio dudosa en el reglamento donde al final vamos a tener que cruzar. Esperamos, presidente, punto 4. Lee un poco, Fabio. La piel de un socio vitalicio, sobre todo que es un socio de edad, que va a tener que llegar, que no maneja la tecnología, pero que va a ir llegando y se va a encontrar de sorpresa con un hincha de Cerro Porteño, porque ahí había sido, le tocaba a Cerro Porteño. Era una locura eso, una locura. Puede ser, basta, Dios mío. Presidente, no construimos el fútbol. En el artículo 36 del reglamento sobre el Estadio Defensor del Chaco, en el inciso 4 dice, estos criterios son aplicados para partidos en los que se enfrentan ambos clubes entre sí, se refiere a Cerro y Olimpia, y o contra otros clubes, Claro, y ella te habla pues, y o. Está bien, pero ahí caemos de vuelta. ¿Quién se hace responsable? Cuando le pegan a un pobre socio vitalicio del Club Deportivo Luqueño que se va llegando ahí. ¿Quién se hace responsable? Ya me sacaron de la localía. No me permitieron jugar en otro estadio. ¿A quién le responsabilizo? Sí, no, el sentido común que dice acá. Vamos a lo que dijiste, Bruno, sentido común. Claro, doctor, del sentido común y de las costumbres se hacen leyes. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros vamos a inventar? Nosotros no estamos más para inventar. En Roma ya se inventó todo el derecho, ya está todo, y se fue perfeccionando de acuerdo a las sociedades, y por eso hablaba de la costumbre y del sentido común. Está bien. Te digo que es una pena que pase esto previo a un partido, porque debería ser normal, tranquilo, cada uno con su público, con su gente en el estadio que corresponde, y se acabó la historia. Pero se llega a esto y es argelería pura, te lo digo sinceramente, presidente. No te estoy diciendo que sea tu culpa, sino que digo nomás el contexto general de toda esta batahola termina ¿en qué? En una argelería que no debería ya de existir en nuestro fútbol. Y vos sabes, Bruno, que esto se hubiese evitado si actuábamos como corresponde, entre compañeros, como caballeros y como buenos deportistas. No hubiésemos llegado a esta situación. Y Luqueño, yo te puedo asegurar, nunca crea problemas. Luqueño es una de las instituciones más respetuosas que existe en el fútbol paraguayo. Hoy estamos sumamente molestos porque nos sentimos absolutamente avasallados en nuestro derecho. Le han pisoteado el Deportivo Luqueño, le han faltado el respeto al Deportivo Luqueño, y espero
por el bien de todos, ¿verdad? Y que prime en este momento el sentido común, que organicemos la fiesta como tiene que ser y que gane en cancha el mejor equipo. A pesar de que no nos permitieron jugar el local. Presidente, a muerte van a entrar a jugar. Como siempre, como siempre. Ahora, te hago otra pregunta. Podemos perder, podemos ganar, pero vamos a estar ahí, vamos a estar dando ahí pelea. Bueno, te hago otra pregunta. Vos le vas a dar 400 entradas. Eso no le va a gustar a Cerro. Eso no le va a gustar a Cerro. A la pucha. Bueno, pero eso ya es una cuestión de ellos. No, ya sé, te estoy diciendo nomás. Pero es pues más, ¿cómo te voy a decir? Acción, reacción, ¿entendés? Pero está bien, voy a lo otro. ¿Vos autorizaste que el delegado salga del grupo del Consejo Divisional? Fue una decisión de la Comisión Directiva del Club Deportivo Luqueño. Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Fabio? Sí, presidente, ¿llegaste a hablar con el encargado de seguridad del defensor Nayo Caballero? Estoy en conversación con él. ¿Y qué tal? En conversación con él y esperemos que prime la cordura y el sentido común. ¿Y esa charla tiene que ver justamente con la posición de los hinchas? Pero por supuesto. ¿Y él qué te dice? En este momento que prime el sentido común, que la gente de Cerro Porteño colabore, que la gente del Deportivo Luqueño colabore y que llevemos en paz esta fiesta. Bueno, presidente, atendenos más, presidente. Te pido, por favor, está en la radio más escuchada. No, es que estoy diciendo yo, Ibope Paraguay dice. Ibope es la que mide, hace las encuestas de a la gente y saca su medición. Por favor, te pido, presidente, para que vos puedas comunicarle a la gente, ¿sí? ¿Está bien? Te agradezco el espacio, Bruno, y así será, Dios mediante. Gracias, y presidente. En otra ocasión ya estemos hablando de cosas buenas, ¿verdad? No de estas cosas. Exactamente, de cosas positivas. Gracias, presidente. Muy amable y mi respeto para vos. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo. Adiós. El doctor Daniel Rodríguez, presidente del Deportivo Luqueño. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981 61 61 o ingresa a compras.tigo.com.py. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo a nuestras redes sociales @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueño Lar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, atiendan, señores. Italia. Contamos, Federico, el dato.
El tema de los 12 millones de euros, récord total para un partido en Italia que supera los 10.500.000 del partido de ida a favor del Milan. Y supera un Milan-Tottenham que fue 9.100.000 euros. Imagínate un poquito el Inter que puso, así como hablamos aquí, puso entre 500.000 hinchas se anotaron para comprar la entrada, de los cuales pudieron nada más que... Bueno, no, pero esta es insuperable, sí. Faltar en este recorrido. Qué grande, sí. ¿Cuándo vamos a hacer un asadito? Ahí a terminar el agua con sal. Bueno, vamos al bloque. Dejame un poquito eso, dame alegría al corazón, hermano. Gracias, Johnny. El único hombre en el planeta Tierra, único ser humano que no va a ver Inter de Milán. Mira que bien, Rito, porque la canción de Fito Páez da la alegría a mi corazón. Así mismo, esa es la que estaba cantando ayer la hinchada del Liverpool. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y ella cantó para Firmino. Y justo ahí vino el cuarto gol del Liverpool y le hizo levantar a la hinchada. Ayer contra el Leicester estaba cerrando, ¿verdad? El jueves juegan en Newcastle contra... Sí, con el Brighton. Así es. O sea, tenemos lindo fútbol martes, miércoles, jueves de la tarde. Sí. Lindo. Che, la Copa Libertadores vuelve la otra semana, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves también. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué tenemos, Fabio? Hoy. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, en estos instantes se está despejando la avenida Eusebio Ayala y Chofer del Chaco después de la manifestación de los nativos que seguían bloqueando hasta hace un rato esta avenida. Estamos hablando, repito, Eusebio Ayala y Chofer del Chaco. Y te recordamos, por supuesto, que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes. Para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, antes hoy, quien había cuestionado tiempo atrás confirmación tu informe, Ariel, ahora dice súper preciso el informe de Ariel. Así mismo es despejado ya Eusebio Ayala. Gracias a quien... Una buena por lo menos. Una buena, sí, está. Un listado. Un saludo, vos que nos están escuchando y hay un amigo que también tiene su local cerca, en las proximidades del Cerro Caballú y cuidado con Cerro Caballú, dice con Bruno, porque se tranquilice. Un saludo para Marcelo y Pedro que nos están escuchando en su oficina. ¿Por qué le dice cuidado a Bruno? No, que nunca más. No, ¿entendés? Ya hay un grupo. Hay un grupo de la zona. Hay un grupo de la zona. Es la respuesta, entonces. ¿Cuál es el target ahí de ese grupo? No llegué todavía a compartir con ellos, pero... Vos con el grupo Loca Copeño compartía mucho, ¿no? Con René Aranda. Loca Copeño. Que son terribles. Los DJs, compañía, no, terribles los DJs. ¿Sabes que nosotros creo que terminamos siendo un... No, estamos ya en otra ya. No, esto, ¿sabes qué? Para rato, 2 días sin problema. Seguro. Corrido. Siguiente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez. Nos confirmaba que sí, aceptan
jugar en el Defensores del Chaco sin la conformidad de por medio. Le van a dar 400 entradas a Cerro Porteño. También lo que tiene que ver con la seguridad. Pide que la gente de Luqueño ingrese en gradería norte. Para la APF, ese es un sector para Cerro Porteño. Y también habló sobre el tema de salirse de la divisional, de no tener un representante para las reuniones telemáticas. Esto decía el presidente del Sportivo Luqueño. 400 entradas van a ser ventas nominales con cédula en mano y vamos a vender solamente a través de la web. Ahora me quieren imponer de que la hinchada de Cerro tiene que entrar en gradería norte por una cuestión reglamentaria. ¿Cómo le van a tirar a Cerro Porteño del norte y los luqueños que estamos toditos hacia el norte? Los luqueños vamos a tener que cruzarnos con los de Cerro Porteño para que se cumpla una cuestión de reglamento que no es claro. ¿Vos autorizaste que el delegado salga del grupo del Consejo Divisional? Fue una decisión de la Comisión Directiva del Club Deportivo Luqueño. Hoy hemos tomado la decisión de retirar nuestra representación de la divisional profesional por todos los atropellos que hemos recibido y que la gente tiene que saber. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participas por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bueno, Alicia fue sacado ya. Sí, no, ahora vamos a hablar de la intermedia. Ayer se jugaron los 2 últimos partidos de la fecha 7, 3 de febrero le ganó a Tira 2-0 y Sol sobre la hora le ganó a Pastoreo en el debut de César Castro como entrenador. Con esto Sol se pone a 3 puntos de los líderes, que son 2 de Mayo y Santaní. Ambos tienen 16 puntos, Sol tiene 13. ¿Y Fernando de la Mora? Y Fernando tiene 14. Está ahí en una posición expectante. Hoy empezó la fecha 8, porque hay adelanto esta semana. Y en este partido, que se jugó en el Cardiff, en Luque, cancha sintética donde hace de local Recoleta, el equipo aurinegro, que es Recoleta, empató con 24 de septiembre 0-0. Y ahí se dio la salida de Alicio Solalinde como entrenador del equipo de Areguá. Bueno, acá lo que yo ya le dije a ustedes. Bruno, un oyente dice, a través del WhatsApp, gracias Huguito. Bruno, ¿por qué 400 entradas nomás? ¿No es acaso que tiene que ser porcentual de acuerdo a la capacidad olimpia? Le suele dar 600, a Cerro 1400 al final. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema de capacidad? Dice. De lo que establece el reglamento. 400 entradas más 100 de gentileza. Carapeguá vuelve al municipal, dice Gerardo Figueredo. ¿Quién va hoy? ¿Gerardo va hoy a Villarrica? ¿Quién va? Bueno, está bien. Hoy estarán unos muchachos, va a estar Ariel junto a Darío, la dupla para el primer partido de esta jornada. 17 horas la previa.
Clásico acuerdo aparte. Distinto, dice Wilson, sí. Acá estaba hablando recién de Cerro Caballú, Ariel, y te ofrecen servicio de discoteca y DJ, Ariel. Te paso para llevar a Cerro, sí. Ah. Sí, pero me va a No, querer, cuando te levantaste, pues, se habló de tu promesa. No, me va a querer llevar ya en invierno, cuando no tenga gente, seguramente me va a querer llevar. ¿No? Andá porque le di a 2 de enero a ver si te lleva. Lógico, temporada. Pero aprovecha. Viste, ya piensa como empresario, hermano. Pero zurdo caviar. Bruno, es valorable tu acercamiento. Es valorable tu acercamiento porque vos estabas ya en una posición bastante complicada para Ariel en el sentido de acercarse a Cerro Caballú. Yo nunca me voy a Cerro Caballú porque le llamé una vez, quise alquilar su local y no me devolvió la llamada. Local, no, me dijeron que era una maravilla, pero yo pues estoy de punta, Ariel. Por eso no me iba a decir local y de todo te iba a decir. Despechado. Despechado. Así como estaba despechado ayer. ¿Vos sabés cómo le trataron despechado ayer? ¿Vos sabés cómo empezó el programa? Cerro ya perdió el campeonato, Libertad. ¿Y sabes qué le hicieron los muchachos? Le pusieron así el plantel, viste que está la foto de Libertad para el campeonato. Y la cara de Ariel y la música de Libertad. Hicieron rápido, ¿eh? Enseguida, ¿no? Rápido. Una dirección. Ya está. Cerro perdió. En el clásico perdió. El campeonato de Libertad, campeón, y ya se acabó esto. Y yo le dije, papá, según despechado Ariel, y ahí ya comenzó. Pero bueno, hay que lidiar con esto. Pero ahora, te voy a decir una cosa, Ariel. Creo que debería ser una advertencia de todos los compañeros. No vengas a querer después a subirte a decir, felicíteme, yo tuve razón, el Libertad campeón, que tal cosa, porque todos sabemos que tiene todo Libertad para ser campeón. O sea, no va a ser una cosa extraña la que va a pasar si pasa. Solamente que vos te estás anticipando. Así como si llega Cerro a ser campeón, no sé qué vas a hacer. Vas a tener el karma de, Huiza, Dani Huiza. Tener el sepulturero, por eso te apodo, hijito Olimpia ya está muerto, ya está, sepúltenlo. No salió Olimpia, no salió. Y así va sumando. Entonces, ahora, ¿qué pasa si Cerro llega a ser No son muchos, mira que Huiza va quedando lejos ya, ¿eh? Pero además hay otra cosa es tener un karma por campeonato, es más complicado, ¿verdad? Entiende cómo se le da la gana, no. No, pero esa vez te jugaste, Ariel. Oye, dijiste, si no marca tanto goles, me retiro del periodismo. Yo no era su compañero todavía, pero igual me caló, ¿no? Porque es su amigo, ¿verdad? Pero bueno, vos también te vas a tener tus... Yo tengo muchísimos muertos en la valijera, ¿no? No todos tenemos, Ariel, no te... Dale. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado la nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. Bueno, hoy 18 horas estaremos con Guaireñas Libertad. Ancho Perfil va hoy Curepatada, ¿no? 1 hora. Hoy sí, las 5 ya ingresamos. Mañana 1 hora. El jueves 1 hora. Eso ya cure. ¿Qué? No, 1 hora de programa, Ariel, ¿está bien? Van a dinamizar para
aprovecharlo más que se pueda el espacio. Una misa. 20:30 Olimpia General Caballero. Consultas, Bruno, y dice, Olimpia publica en sus redes sociales, mamá también juega, dice, por el Día de la Madre, todas las mamás franjeadas y los niños menores de 12 años podrán ingresar gratis al encuentro de esta noche, pero no especifica un lugar. Así que pueden ir las mamás y los chicos de hasta 12 años para ingresar gratis hoy a Para Uno. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Apostala. Ganarlo cambia todo. www.aposta.la. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Cumplimos con todo. Con todo, bueno, sí, señor. Bueno, Dani, vas a ver hoy Inter de Milán. Sí, voy a estar reaccionando, como dicen los chicos. ¿Cómo reaccionando? Claro. Sí, claro. Espero tu reacción, dicen en Instagram, en Twitch. Espero hacer tu comentario, pues. Espero tu reacción. Impresionante, Federico. Suma y sigue, diría alguien. Bueno, Fabio, ve Inter. Claro, sí, vamos a estar Vos ve, seguro, no. Y el Inter de mi equipo, sí, cómo no. Yo quiero que histórico. Yo quiero que Milan. No, yo sé que la mayoría es Milan, pero Milan, a mí me gusta Inter mucho y... Milan, no, me gustaría que pase bien. Ruguli, Rijkaard, Van Basten, Baresi. Qué bárbaro. Dice que te iba a contar una anécdota. No sé si se contó al aire o me contaban en privado. Pero dice que iban a jugar la final de la Intercontinental, Olimpia y Milan. Y se va, dice que estábamos entrando en el túnel, dice que se espera un poquito, ¿verdad? Y se aparecen ya los holandeses. Fero tipo eran será. Reija es un tipo gigantesco, ¿verdad? Que después se retiró y fue campeón con Barcelona, ¿no? En la época Ruguli era gigantesco. Era 1,90 m y Van Basten era muy alto. Fibroso, de color. Y después viene Van Basten, o sea, un tipo músculo. Y dice que hablaba en guaraní. Porque dice que tenían toca de anilla de oro y todo perfumado. Dice, poco, pone estima hoy. Aña no nada, decía fulano. Dice que entre los jugadores de Olimpia, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero dice que se reían, pues, se paraban, pues, parecían esos caballos de raza, decía. En guaraní. Y Robocop le fue a chocar. Entonces me dice, caballo parejero activo y fulano, decía, mañamina, y se reían todos. Y los tipos, dice, ni le miraban concentrados. Dice, una cara de perro tenían. Fíjate, nuestro Robocop. Y uno de los jugadores del Milan es el actual técnico del Real Madrid. Claro. De ese partido. Carlos Ancelotti. No, y Robocop le fue a chocar a bueno, y el técnico, Van Basten. por favor. Rinda el homenaje, hombre. Arrigo Saki. Y salió lesionado. Robocop le fue a chocar a Van Basten y salió lesionado él. ¿Qué le hace falta ahí? Ni no se invitó, no se invitó. Van Basten le preguntó qué le pasaba. Ese no fue un partido que el Chama hizo una chilena y gritaron todos los... Ya con el 0-3. Sí. Los japoneses, creo que gritaron más la chilena de Chama que los goles de los... Y sí, pues fue una chilena espectacular.